La obra comienza en un ambiente de cielo azul con nubes ligeramente cargadas y pétalos rosados adornan la escena donde dos personajes aparecen en el balcón de la escuela donde estudian. En un diálogo digno de una telenovela mexicana, la chica afirma que ha estado enamorada del chico frente a ella durante 2 años, y él, en respuesta, la mira con una expresión atontada como Pikachu sorprendido. Aparentemente, ni siquiera sabe quién es la persona que tiene delante de sus ojos y se asegura de mencionarlo. Con sus gafas empañadas, él está hablando de Park Rosa en su esplendor a los 18 años, la humana femenina que protagoniza este lío. Es decir, ella no es cualquiera. Teniendo esto en cuenta, Rosa usa su protagonismo para romper la cuarta pared y decirnos que su amor no correspondido de 2 años acaba de irse al garete. Mientras el tipo, no queriendo enfrentarse a la actitud amargada de la chica, abandona el balcón sudando frío sin siquiera una despedida decente. Al caer una lágrima de su ojo izquierdo, sabemos que el frágil corazoncito de Rosa Parks está roto. Al doblar las rodillas en un gesto de sufrimiento profundo, ella pensaba que estaría bien si fuera honesta consigo misma y confiara en sus sentimientos, pero no se imaginaba que el chico ni siquiera la conociera. Ante la dura realidad que cae sobre su cabeza como un ladrillo de uranio, la chica llora por todos los agujeros posibles, mientras la creciente vergüenza que corre por sus venas le da una súbita necesidad de tirarlo todo por la borda, como su madre cuando te olvidas de lavar los platos y ella grita que un día desaparecerá y nadie la echará de menos. Pero, ¿piensas que la historia termina aquí? Te equivocaste, iluso. Siempre hay espacio para más drama en la vida de un joven amargado. En el caso de nuestra protagonista, cuando un maldito TNT agotaba su cuenta regresiva, pasando de 9 a 7 segundos en exactos 2 segundos, lo que la señorita Rosita no esperaba era que su escuela simplemente explotaría de la nada. El explosivo hizo kaboom, y la escuela se desmoronó súbitamente. Rosa implora ayuda y le dice a Jesucristo que solo estaba bromeando cuando expresó su deseo de volarlo todo por los aires, pero la suerte no parecía estar de su lado. Los alumnos desprevenidos alrededor percibían el fuerte estruendo que tomaba sus vistas, mientras la protagonista era lanzada desde el balcón por el impacto. Uno de estos estudiantes, Dory Eon, se dispone a ayudar sin miedo a ser feliz. Mientras tanto, Rosita caía en cámara lenta hacia su muerte y, hablando de eso, se preguntaba si realmente tenía que ser una muerte tan patética, girando en el aire como un avioncito de papel descontrolado, justo después de ser rechazada por un patán ingrato. Sin embargo, Dory Eon impide la tragedia de Rosa Parks con una extraña habilidad que emanaba un brillo dorado de sus manos, que utilizó para bloquear los escombros que habrían aplastado a la pobre chica en el acto. No solo eso, pero si miramos la parte inferior de este enorme cuadro que tuvimos que dividir en varios tomas, podemos ver que el chico simplemente volaba. Sí, no solo sirvió de paraguas para la tormenta de concreto, sino que también evitó que nuestra heroína se convirtiera en lasaña de carne picada después de que el repartidor sufriera un grave accidente por atropello de un camión. Al colocar a la señorita de vuelta en el suelo, el estudiante volador escucha los debidos agradecimientos por su ayuda inesperada. Encima, el chico es un caballero, ya que quiere saber si la chica que salvó se ha herido de alguna manera. Rosa Parks, aterrorizada por la situación que acaba de vivir, afirma que todo está bien, hasta que el valiente Dory Eon es llamado desde otra esquina y parte rápidamente para salvar el resto del día. Era una mujer con un uniforme peculiar que indicaba el callejón hacia donde alguien se había ido, además de regañar al sujeto por usar el uniforme de la escuela mientras trabajaba. Incrédula, Rosa Parks no tenía ojos en ese cuadro para no tener que absorber tanta información en tan poco tiempo. Sin embargo, tan pronto como recupera su visor emocional, la jovencita cae de rodillas nuevamente, pero no por dolor como la primera vez, sino por enamoramiento hacia el superhombre coreano que acababa de cruzar su camino. 2 años después, una señorita llamada Seiji hacía una transmisión para sus fervorosos fans tras un largo tiempo alejada de la pantalla de la computadora. Ella les contaba a sus frenéticos seguidores que sus exámenes finalmente habían terminado, hasta que un desocupado en línea le recuerda a la chica que use su reloj. Sin embargo, la advertencia era pertinente, porque de hecho necesitaba tener este accesorio listo en la muñeca. Después de todo, es un equipo importante para agentes especiales como Seiji, y no debería quitárselo ni siquiera durante el baño, ya que este es responsable de indicar el momento exacto para que los agentes usen sus habilidades. De hecho, como bien dijo el presidente del cuartel general de los agentes especiales, Seiji no solo debería usar el reloj en todo momento, sino que también debería aprender a usarlo de manera controlada, y no como una psico descontrolada que suele ser. Nerviosa por su delicado estado mental, Seiji explicaba a sus fans que las habilidades especiales se usan como armas, por lo que solo deben usarse durante el trabajo. Mostrando el reloj, les cuenta que si suena, significa que rodarán cabezas. Y hablando de eso, la chica recuerda un compromiso y deja la transmisión sin dar más explicaciones. Al otro lado de la ciudad, una multitud se aglomeraba alrededor de un edificio, y la gente señalaba hacia arriba y grababa como si estuvieran de paseo en un safari. Pero la situación era aún más salvaje. Alguien temblaba en el borde del balcón. Un sujeto grita que el Palmeiras no tiene mundial y, además, avisa de antemano que si alguien se acerca, convertirá en picadillo a la persona que está usando como rehén.
La misteriosa mujer que había convocado a Do-ryong al callejón ahora respondía a través de un megáfono que el delincuente debería bajar ahora mismo si quiere reducir su sentencia. Al mismo tiempo, por dentro, rechinaba los dientes y se preguntaba cuándo llegarían esos patanes superpoderosos. Sin embargo, como en una buena película de superhéroes, la primera heroína hace su aparición. Y era precisamente ella, nuestra querida Seiji, luciendo su look de K-pop para quien quisiera verlo, siendo ovacionada por el público y ofreciendo autógrafos solo después del almuerzo. La súper enfadada regaña a su colega, porque le había dicho a Seiji que no hiciera transmisiones hoy y se preparara para el ajetreo, mientras Seiji justifica que tomó el autobús en cuanto se enteró del lío. La enfadada grita que esto no es la casa de la madre Johanna, resoplando porque ni siquiera Ki Hoon-hee vino a este lío. Seiji pregunta por los gemelos, pero aparentemente están en periodo de exámenes y tuvieron que faltar al trabajo. Dejando eso de lado, la mujer manda a la heroína a echar un vistazo y aprovechar ese poder de clarividencia que es capaz de decir lo que sucederá al detalle, al estilo de la franquicia Premonición. Entonces, Seiji echa un vistazo y asegura que los dos tipos van a caer juntos y convertirse en panqueques en 10 segundos. Dicho esto, comienza la cuenta atrás, mientras la jefa vuela directamente al edificio mientras insulta a la chica con todos los nombres posibles, porque si hubiera llegado antes, la situación no estaría tan caliente. Con su habilidad de fluidez, la agente especial de policía Han Seon se dispara hasta llegar al criminal, quien intenta advertir una vez más que mantengan la distancia, pero pierde el equilibrio y termina cayendo, llevándose consigo al pobre rehén que estaba reteniendo. Ante estos hechos, Han Seon se apresura a arreglar el desastre que hizo el tipo mientras aún queda tiempo, pero siente que no podrá completar su tarea. Sin embargo, una vez más aparece Do-ryong para poner orden en la casa, congelando a los tontos en el aire con una mano detrás de la espalda, como un noble camarero sirviendo la comida a un cliente hambriento. Han Seon, por su parte, tenía hambre de solución, y fue exactamente lo que el rubio entregó con estilo, empaquetando al matón para la oficial como si ella lo hubiera pedido por AliExpress. Han recuerda que el compañero estaba de vacaciones, pero con sus habilidades de telequinesis y autocuración, el tipo Do-ryong simplemente no podía quedarse fuera de esto. Sabiendo del don que tiene, el chico ofrece ayuda a la mujer, quien la rechaza rápidamente y entra en el edificio por una de las ventanas. A su alrededor, la gente lo miraba todo con una cara de asombro emocionado, mientras el apuesto joven aterrizaba en el suelo con una vibra extremadamente genial. En ese momento, la multitud olvidó el mundo y corrió tras el héroe. Alguien de la multitud tendría un examen mañana, por lo que quería tocar al hombre para ver si ganaba algún tipo de suerte, como si Do-ryong fuera un tótem, como si Do-ryong fuera un amuleto de la suerte, como si Do-ryong fuera un dios. Pero, ¿quién es Do-ryong? Antes que nada, debemos tener en cuenta que el número de criminales con habilidades especiales ha crecido locamente. Como todos podemos imaginar, la policía común no puede lidiar con esta pandilla de traviesos. Obviamente, los criminales especiales requieren soluciones especiales. Y fue en esta línea que se fundó el cuartel general de los agentes especiales. Después de todo, este es un mundo loco donde una persona, incluso si tiene solo una habilidad fuera de lo común, puede convertirse en un agente listo para defender a la sociedad de estos lacayos perversos. En el caso de Do-ryong, el chico nació con la suerte a su favor. Desde cuna, ya tenía dos habilidades a sus espaldas y, con ellas, salvó su escuela cuando aún estaba en primaria. Ya en secundaria, fue capaz de salvar a todo el país. Definitivamente, este es el agente especial más especial de todos, y la República de Corea está a salvo porque él existe. Pero claro, no solo del don de nacimiento vive un héroe. Para completar el cuadro, el tipo más bueno de la galaxia es el chico más guapo de Corea, además de su encanto cautivador y su carisma. Sin duda, con su personalidad inigualable y su apariencia deslumbrante, Do-ryong era más amado que los ídolos del K-pop. Durante el empujón en ese fatídico edificio, las personas se aplastaban para obtener un trozo de superhéroe y se preguntaban por qué estaba allí, ya que se había anunciado públicamente que la celebridad estaba de vacaciones. Sin embargo, como logró ver el crimen desde la ventana de su casa, Do-ryong decidió pasar por allí solo para rescatar al rehén e inmovilizar al sospechoso armado. Han quiere saber si la jefatura le dio permiso para usar su poder, y él responde tranquilamente que los de arriba adoraron que trabajara incluso en vacaciones. Escondida detrás de Han, Seiji aparece y comenta que el guapísimo va a ser tendencia en Twitter, pero no como un cumplido. De hecho, la chica estaba resentida, porque ella misma quería estar en las tendencias de la semana. Sin dejarse afectar por la envidia de las enemigas, Do-ryong simplemente responde que Seiji llegará allí si se esfuerza lo suficiente. Después de todo, como diría el primo rico, no hay pobreza que resista 14 horas de trabajo. Y si trabajas 24 horas todos los días, tal vez un día logres ser tan grande como él, claro, si no te mueres de agotamiento antes. Dicho esto, el gran tipo sale silbando tranquilo como un grillo, mientras Han intenta detener a Seiji antes de que las cámaras graben un duelo inesperado entre agentes. Han intenta frenar el ego del chico preguntando si no está siendo demasiado engreído estos días, ya que al principio dejaba caer a la gente del cielo como un niño deja caer un cuenco de vidrio.
Do-ryong no entiende muy bien a qué se refiere la mujer, por lo que ella aclara. ¿Qué haría el engreído si encontrara a un villano más fuerte que él? O quizás ni siquiera es un villano, podría ser una villana también. No queremos que nos acusen de machismo por aquí. O peor aún, podría ser una villana con una habilidad surrealista que apenas podemos comprender en su totalidad. Simplemente increíble. Independientemente de eso, hermano, Do-ryong está seguro de que eso no sucederá. Y la audacia del chico le da a Seiji una incontrolable ganas de enfrentarse a ese presumido. Sin embargo, mientras el trío Ternura lanzaba palabras al viento, el temido cuarto elemento cae en escena después de despistar a los sentidos de los agentes y llegar en sigilo. Allí estaba el villano más respetado del grupo frente a los héroes. Seiji considera que la máscara de gas es un poco hortera, lo cual personalmente comparto. Pero la villana no estaba para bromas. Ni siquiera dejó que la agente terminara de hablar mal de su atuendo antes de rodearla y darle un buen golpe, lanzándola lejos. Impresionado, Do-ryong se encuentra frente a esa figura oculta y, con un ligero miedo estampado en su rostro, pregunta quién es ese misterioso individuo. Dejando esa duda de lado, una certeza que tenemos es que si Seiji sigue volando sin dirección, va a terminar golpeándose contra alguna viga de construcción. Consciente de esto, Han se lanza hacia donde caería la chica y sirve como airbag para el impacto que destroza la ventana del piso de un edificio y las arroja a ambas dentro. Allí, un oficinista se lleva un buen susto al ver la invasión involuntaria de las oficiales de la ley. Literalmente sin preocuparse por eso, Do-ryong complementa diciendo que puede que no sepa quién es ese villano, pero si cae en la prisión de los agentes especiales, podría pasar hasta 3 años en la cárcel y enfrentar una multa de 30 millones de wons. Sin embargo, la villana parece preferir quedarse fuera de las rejas, porque en cuanto el policía la toca en el hombro para inmovilizarla, ella escapa del golpe y sorprende al hombre, quien no duda en destacar la audacia de la atrevida. Para no dejar pasar el golpe, lanza un banco en dirección a la oponente, pero ella atrapa el proyectil con una habilidad increíblemente astuta y lo devuelve en el mismo sentido. La máscara de gas dificulta la visión de la villana, que lanza el banco hacia el cielo, pero una astilla de madera golpea al héroe y le causa un pequeño corte en su rostro angelical. Sin creer lo que acaba de pasar, Do-ryong mira hacia atrás en una breve reflexión para absorber lo que realmente había ocurrido. Mientras se curaba con su segunda habilidad innata, el tipo pierde la compostura y empieza a lanzar todo lo que ve en su camino hacia la villana. Postes, semáforos, señales de tránsito, gatos, perros y lo que sea. Todos los objetos arrojados caen a gran velocidad en dirección a la enemiga, que aparentemente no tiene el reflejo necesario para escapar de su herida. Pronto, los objetos de metal de toda la calle se amontonan sobre ella, lo que deja a Do-ryong seguro de que finalmente atrapó a la infractora. Sin embargo, al mirar más de cerca, es invadido por la amarga certeza de que la villana había escapado de su ataque y había desaparecido por completo del mapa. Algunas horas después, Seiji estaba internada en el hospital público tras una fractura en la espalda, por lo que aprovecha el día libre para ponerse en contacto con sus numerosos fans a través de la segunda transmisión del día. Todos se muestran preocupados por su ídola, mientras ella asegura que atrapará a ese maldito villano tan pronto como haga toda la fisioterapia. Acompañando a la lesionada, Han mataba el tiempo jugando Candy Crush en la dura silla del hospital. Uno de los desocupados en línea pregunta cuándo decidió su heroína favorita meterse en este negocio. Así que Seiji pide la atención de todos sus seguidores, cariñosamente llamados Pub Seijis, para escuchar esta historia. Seiji comenzó su carrera como superheroína en secundaria, cuando descubrió su habilidad de clarividencia durante un examen. Habiendo olvidado la maldita fórmula de Bhaskara, la joven se llevó las manos a la cabeza y amenazaba con dejar los estudios para abrir un OnlyFans. Sin embargo, su cabeza fue tomada por una extraña sensación de que su yo futuro estaba siendo reprendido de alguna manera. Ante esta circunstancia inusual, la mente de la payasa latió hasta convertirse en el Joker. Y fue en su momento de locura cuando Seiji usó su habilidad por primera vez. Desafortunadamente, sin ser consciente de su propio poder, la futura heroína terminó recibiendo una reprimenda. Y sus pequeñas alas, que acababan de nacer, fueron cortadas por el método tradicional de enseñanza, el verdadero villano de esta historia. Al terminar el primer capítulo de la saga, Seiji nota la llegada de la persona que menos quería ver en la habitación. Sí, era él, Do-ryong, mostrando su bonita cara en la pantalla de la transmisión y llamando toda la atención hacia sí mismo. No solo por su belleza, ese héroe nacional era admirado por toda la población, y los fans de Seiji sabían de cabo a rabo la historia de que Do-ryong nació con sus habilidades. Han Seon, por otro lado, tardó un poco más en despertar su don durante una competencia deportiva en secundaria. En cuanto a los gemelos, tuvieron esa revelación en el jardín de infancia. Sin embargo, por supuesto, no solo de héroes vive esta loca Corea ficticia. Aquellos que fueron bendecidos o maldecidos con su propio don no siempre eligen el camino de la paz y la justicia. Hay aquellos que se corrompen hacia el lado oscuro, y algunos tardan tanto en descubrir su habilidad que a veces pasan toda una vida en la rutina pacífica de un ciudadano común hasta que son tomados por esta extraña capacidad sobrehumana. Cabe señalar que el momento de la manifestación de las habilidades varía de persona a persona. Por ejemplo, los llamados atrasados son los que tardan más en despertar su don.
Tomando este hilo de reflexión, la célebre tardía que acaba de molestar a los agentes especiales recuerda el toque de Dory Yeon en su hombro, por lo que coloca la mano sobre el lugar donde él tocó. Hecho esto, la emocionada Rosa Parks, a sus 20 años, afirma que él realmente puso su manita en su cuerpo. En otras palabras, como podemos ver, este será el segundo caso de amor no correspondido de esta ejemplar especie de mujer engañada. Hace 2 años, Rosita mataba el tiempo acosando las redes sociales del héroe galán más famoso de Corea del Sur. Como todas las chicas de su edad, ella tenía un enamoramiento por el agente, y Rosa tenía una admiración tan grande que, en ese día, decidió guardar una de las fotos del guapo en su dispositivo. Por esa y otras innumerables razones, la mayoría de las ceremonias de honor para Ahn Do-ryong se realizaban al aire libre, precisamente porque sus fans eran los más locos de la faz de la tierra y no permitían que el policía viviera su vida sin tener que escuchar sus gritos escandalosos y soportar el olor a sudor de la multitud reunida. Hablando de eso, el aislamiento entre fan e ídolo era tan evidente que el chico usaba un traje de aislamiento para mantener a toda la multitud en su lugar. En una de esas ceremonias, allí estaba Rosa Parks, escabulléndose entre la multitud en un intento de acercarse lo más posible. Después de todo, ella no era una admiradora común, para nada. En el caso específico de Rosita, ella fue literalmente salvada por el propio héroe. Lo que la chica inocente no sabía era que, frente a ella, estaba un grupo conocido como PHS, personas que Ahn Do-ryong salvó. Esta sigla tuvo su origen en el fancafé de Dory Yeon, que es un tipo de sitio web donde los fans podían comunicarse con el ídolo. La cruda verdad era que Park no era especial, solo era una más entre la multitud. A medida que tropezaba con la gente y forzaba su camino hacia el superhéroe, un hombre reprende a la chica, porque no estaba sola en ese lío y debía respetar el espacio de los demás. La primera reacción de Rosa fue detenerse y pedir disculpas, casi desistiendo de intentar una aproximación forzada para no terminar recibiendo bofetadas gratis por ahí. Sin embargo, la valiente fan había tenido que tomar un autobús abarrotado al lado de un obrero sin desodorante que regresaba de la obra para llegar hasta allí. Así que rendirse no debía ser una opción. Con esto en mente, se llenó de coraje y retomó el plan inicial. Irónicamente, 2 años después de ese evento, allí estaba Rosa Parks con el mismo deseo de estar cerca de Ahn Do-ryong, pero esta vez con métodos un poco más siniestros para conseguir lo que quería. El día de esa ceremonia, bajo la fuerte lluvia, se sintió como si hubiera sido electrocutada por los rayos y truenos. Con la fuerza surrealista que surgió de eso, arrojó lejos al tipo que la había reprendido, aunque no fuera su intención inicial. Honestamente, no sé cómo diablos hizo eso sin querer. No parece físicamente posible que causara ese lanzamiento sin mover su cuerpo con ese propósito. Pero está bien, tal vez no entienda la verdadera complejidad de ese poder recién despertado. Al igual que yo, la gente a su alrededor abrió la boca en asombro al ver al tipo volando por los aires. Llorando en silencio, Rosita no tenía idea de qué hacer ante una situación tan única. En su interior, un deseo irrefrenable de desaparecer tomaba control de su cerebro con cada segundo que pasaba en ese vergonzoso evento sin precedentes, hasta que su cuerpo obedeció ese deseo y la hizo desaparecer sin dejar rastro. Arrojada al país del nunca jamás, la especial cae de espaldas en la verde hierba de un hermoso campo, donde sus sentimientos de confusión se acumularon hasta manifestarse a través de un grito. ¿Qué es esto?, pregunta Rosa Parks en un tono elevado. Bueno, permíteme responder, superfuerza y teletransporte, eso es. Estas son las 2 habilidades de nuestra antiheroína favorita, que empieza a imaginar que está soñando ante tanta confusión mental. Por supuesto, si consideramos que probablemente mató a un padre de familia al usarlo como pelota, podemos comprender su locura. Pero no era solo su fuerza física la que había aumentado significativamente. Sin explicación alguna, ahora podía ver claramente sin usar sus gafas, ilustrando la profunda transformación que había ocurrido en todo su cuerpo. En la ceremonia de honor, Park Rosa corrió hacia allí sin querer, esquivando a la gente del PHS sin ser vista, usando una máscara de pez globo. Tuvo la suerte de encontrar a Dory Yeon, pero la mala suerte de verlo justo cuando el tipo estaba en medio de una pelea con otro maldito villano enmascarado. Como si no fuera suficiente, Rosa fue alcanzada por el humo tóxico que el villano exhalaba, lo que provocó que vomitara un arcoíris entero sin rodeos. Evidentemente, estar cerca de Dory Yeon era un trabajo más peligroso que ser guardia de prisión, pero Rosa nunca se rindió. Equipada con una máscara de gas, ahora se sentía preparada para superar un nuevo obstáculo para estar al lado de su amado. Hace poco tiempo, ya había sido rechazada por un amor no correspondido, pero la amarga lección que este caso representaba podría ser el camino de aprendizaje necesario para que la chica no cometiera el mismo error. Tiene que hacer que funcione, y no se rendirá aunque un coche la atropelle. En el siguiente cuadro, es atropellada por un coche, pero quien realmente se lastimó fue el vehículo, que quedó arrugado como una esponja con el impacto. Luego, para rematar la jugada, arroja el coche al más allá, sin importarle si había un niño dentro. Así es y punto. Después de eso, al analizar su salud tras el accidente, su cuerpo ni siquiera sintió dolor de ninguna manera. 2 años después, Park Rosa era la única que no sabía que algo estaba mal.
Como resultado de su pequeña intervención contra los agentes de la ley, la villana entra en la agenda del cuartel general de los héroes, y el presidente convoca una reunión de emergencia sobre esta nueva amenaza de clase S respetado por toda la institución, el experimentado Choi Gil-bae, cuyo poder aún sigue siendo un misterio para nosotros. Comienza a elaborar una estrategia para capturar al criminal. Por cierto, comenta que Ki Hoon-hee llegó hoy, lo que fue la mejor idea que tuvo, ya que sería despedido si faltaba una vez más a la reunión. Ki Hoon-hee, otro agente con habilidades desconocidas hasta ahora, pide disculpas por el desliz, pero alegra al equipo al afirmar que, esta vez, el número es correcto. Sin prestar atención a esta afirmación esquizoide del agente, el director pregunta por qué no apareció la última vez que fue llamado. Y el joven responde que incluso llegó a la escena del crimen, pero en cuanto vio a Seiji, decidió dar la vuelta y escapar lo más rápido posible. Al analizar la situación, concluyó que 2 contra 2 era la simetría perfecta para este caso, pero luego apareció Do-ryeon. A través de una extraña reacción, Ki Hoon-hee terminó huyendo por puro miedo. Por esa razón, se convenció de que ahora debe ganar a toda costa. Sin paciencia, Choi le ordena al subordinado que se aleje de la pantalla para que la reunión pueda comenzar. Volviendo al tema, retoma su discurso sobre el misterioso especial de clase S que ya llegó haciendo ruido. Este es el primer villano en esta categoría en 52 años. El tipo es tan poderoso que ni siquiera Do-ryeon pudo detenerlo. Ki Hoon-hee interrumpe el discurso del presidente para ajustar el proyector, ya que estaba un poco tambaleante. Con aún menos paciencia para el chico, Choi reformula su pensamiento una vez más, hasta concluir que es necesario dar un nombre a este criminal misterioso. Pide sugerencias, por lo que el equipo levanta la mano para lanzar algunas propuestas. Era máscara de gas negra, sin gracia, villano tecnológico, extraño, salvaje, bocaza de humo, Assassin's Creed Cyberpunk, limpiador de fosas sépticas, todo tipo de nombres feos y de mal gusto. Por eso, ningún nombre agradaba al jefe. Fue entonces cuando Do-ryeon sugirió máscara negra, pero Choi decide excluir al rubio de las sugerencias por haber dejado escapar al villano. Además, claramente el criminal estaba apuntando solo a Do-ryeon, por lo que el presidente espera preservarlo de futuros incidentes mientras lidera un equipo especial para capturar a la máscara negra sin la participación del superídolo. Enfadado, el famoso agente especial insiste de todas las formas posibles en que es capaz de resolver este caso. Después de todo, no es cualquier basura, él se llama An Do-ryeon. De todos modos, su berrinche no sirvió de nada, por lo que el héroe descarga su frustración a través de una tristeza apática. Seiji aparece con una fanta para consolar al chico guapo y lo aconseja a que tome sus vacaciones adecuadamente hasta que la gente lo olvide un poco. Después del breve diálogo, el joven vuelve a estar solo, reflexionando sobre este fatídico acontecimiento que parece haber puesto todo patas arriba. Pensamientos de preocupación se suceden en la máquina pensante de este individuo, como, ¿y si realmente soy el objetivo? ¿Y si no gano esta pelea y pongo en peligro a todo el mundo? ¿Y si lo dejo todo y me convierto en conductor de Uber en Sikesike, en el interior de Bahía? Irónicamente, Do-ryeon sentía que necesitaba ser salvado, en una rara sensación de vulnerabilidad. Hace mucho tiempo, en un lejano recuerdo de su infancia, el joven Do-ryeon estaba a punto de ser golpeado por los escombros de una estructura. Debido al peso del concreto y a su inexperiencia con su habilidad de telequinesis, el niño sabía que no podría detener algo tan grande y pesado. Y esa dura convicción lo hizo rendirse y esperar su fin. Sin embargo, un hombre apareció en el momento adecuado y destrozó los escombros que caerían sobre su cabeza. Ese extraño misterioso, con sus enormes pendientes de aro y su camiseta que decía Love, después de salvar al niño, le pregunta si se ha lastimado. En su interior, en el fondo de su corazón, donde una parte de la infancia de Do-ryeon aún no ha muerto, desea intensamente que esa persona aparezca de nuevo. Sin embargo, al escuchar el pitido de su reloj Thundercat, pelea consigo mismo por ser débil y se pone su uniforme para volver al trabajo. Como le gusta recordar, no es cualquier agente especial, es An Do-ryeon, el más grande. Horas después, en una noche lluviosa, en su habitación que exudaba una obsesión enfermiza por el oficial de justicia más famoso del país, Rosa Parks termina su carta que sería dirigida a él. Mientras se ilusiona con las posibles reacciones de Do-ryeon al leer su mensaje, Rosita escucha en las noticias que alrededor de las 3 de la tarde de hoy, en el banco SY, un grupo de ladrones con habilidades especiales apareció. Más temprano, la tormenta ya estaba azotando Corea, donde el banco mencionado sufría un intento de robo por parte de 2 idiotas, aprovechando que se hizo público el reciente fracaso de Do-ryeon ante el misterioso villano. Uno de los hombres piensa que el agente ya no es el mismo, y que pueden aprovechar esa debilidad para cometer un crimen más grande. Por otro lado, su cómplice no comparte esa opinión, ya que el miedo a ser aplastado por el policía prevalece hasta el momento. De cualquier manera, el ladrón más confiado insiste en que este es el momento ideal para sembrar el terror con sus pequeñas y poderosas explosiones, mientras su compañero contribuirá con sus humildes mutaciones. Dicho esto, era hora de poner a prueba toda esa determinación, porque detrás de ellos aparece nada más y nada menos que el centro de esa conversación, An Do-ryeon.
Pregunta quién está difundiendo ese rumor de que se ha debilitado, mientras el ladrón de pequeñas explosiones hace su trabajo intentando romperle la cara a la gente con una explosión. Sin embargo, por supuesto, la explosión ni siquiera despeinó al rubio, quien aún se burla de los ladrones, preguntando si realmente creen que pueden vencerlo con esa pequeña habilidad infantil. Luego, anuncia que no tiene sentido intentar escapar. Dorion va a atraparlos a todos. Así, el agente aterroriza a los terroristas con los objetos de la sala que podían ser arrojados, hasta que Ki-Hong-hee aparece y pregunta si el tipo planea matarlos, por casualidad. Ante esta pregunta, Dorion toma conciencia y se disculpa por haber perdido el control. A su vez, su compañero de trabajo avisa que los llevará a la comisaría. Al salir del banco con los dos ladrones, Ki-Hong-hee ordena que otro agente los lleve a la comisaría, mientras Dorion observa la escena con una expresión apática y reflexiva. Dentro de sí, piensa que ya no hay espacio para mostrar debilidad, ya que en cualquier momento su nuevo rival podría aparecer y aprovechar sus desventajas. Hablando del diablo, la máscara negra aparece como una aparición ante el agente especial, quien promete arrestar a la villana aquí y ahora. Detrás de esa máscara sudada y ajustada, Rosa Parks se preguntaba qué hacer, teniendo en cuenta que el chico la está mirando directamente. Horas antes, Rosita escribía su carta para el chico refiriéndose a sí misma como aquella a quien él salvó, como si el chico no tuviera más de 300 bendecidos en sus mensajes directos diciendo exactamente lo mismo. Pero es lo de siempre, mandar mensajes es fácil, quiero verte decirlo en la cara. Es evidente que la chica tuvo el coraje de aparecer en persona, pero su máscara oculta toda la vergüenza y el desconcierto de sus emociones, que hacen que Park se bloquee frente a aquel a quien tanto respeta, admira y quiere ver desnudo. De repente, el chico comienza a dar pasos hacia la chica, dándole la certeza de que no es un sueño. Después de todo, el miedo que siente con la aproximación de la gente es muy real, al igual que su necesidad de control emocional en este momento crucial. Contribuyendo al nerviosismo de Rosa, la gente se aglomeraba alrededor de los dos, convirtiéndose en espectadores de ese espectáculo que tenía todo para convertirse en un caos de proporciones épicas. Por un lado, Dorion apretaba los puños con una fuerza absurda, expresando su sentimiento de ira hacia el oponente que le hizo probar el amargo sabor de la derrota. Por otro lado, Rosa Parks lucha contra su timidez para finalmente decir lo que vino a decir. Así que, después de un momento explosivo de coraje, Rosita grita: «Me gustas desde hace 2 años, desde el día en que me salvaste». En ese extraño momento, Dorion detiene su paso y se convierte en una estatua de cera mientras la confusión lo dominaba. Alrededor, los otros agentes especiales no se quedaban atrás y expresaban la misma sensación. A medida que Rosa gritaba su amor por el chico de la historia, más personas se reunían alrededor del lío con la esperanza de ver a su agente favorito derrotando a la villana que supuestamente lo había vencido. Dejando muy claro a través de su globo de diálogo lleno de signos de interrogación, Dorion era la disfunción cerebral en persona, por lo que intenta aliviar su ignorancia preguntando qué dijo el villano frente a él. Aparentemente, no pudo escuchar nada. En eso, Rosa gritaba cada vez más fuerte, pero la tormenta impedía que se escuchara cualquier cosa, junto con la máscara de la mujer que ahogaba su voz. Ki-Hong-hee manda apagar la sirena para facilitar la audición, mientras la multitud resonaba en toda la calle con sus murmullos sobre lo que podría estar pasando. Cada uno de estos detalles interfería con el mensaje que Rosa quería transmitir, quien además sufría la interferencia de los vehículos que cruzaban la calle con su habitual alboroto. No conocida por tener buena suerte, Rosa Parks ya había tenido otros días de mala suerte. Una tarde, había preparado un ramo de flores para su famoso pretendiente, escabulléndose por la plaza para poder entregárselo y expresar todo lo que sentía por él. En ese momento, Dorion estaba solo, y Rosita vio en ello la oportunidad de lograr su objetivo. Así que grita el nombre del agente Dorion, quien la mira de vuelta con su belleza deslumbrante. Sin embargo, justo cuando iba a declararse, la chica es atropellada por una villana que soltaba fuego por el trasero, lo que arruina su día. En otro momento, Park se metió en medio de un tiroteo para decir lo que sentía, pero los disparos de fusil eran más ruidosos de lo que imaginaba, lo que arruinó ese momento tan único entre los dos enamorados. Y al día siguiente, ya más experimentada en estos asuntos, saltó directamente hacia el chico para decirle lo que sentía, pero un tornado se formó de repente, lo que la repelió con una fuerza descomunal. Literalmente en el ojo del huracán, Rosa gritaba que le gustaba al chico, todo en vano, como siempre. En esos 2 años que pasaron desde que fue salvada por Dorion, Rosita Parks no había cambiado su fama de desafortunada, siempre siendo perjudicada por eventos aleatorios en estos momentos cruciales de su existencia. De vuelta al presente, tenemos un nuevo intento por parte de la villana, que ahora está más preparada por si ocurre algún contratiempo. Esta vez, tenía un plan B, la carta que había escrito. Además, había aprendido que era imprescindible controlar la distancia correcta para lograr su objetivo. Y con esto en mente, se acerca rápidamente a Dorion para entregarle la carta. Sin embargo, el agente reacciona mal a ese movimiento brusco y ataca con su poder, haciendo que la carta de Rosa caiga de su mano. Ki-Hong-hee interviene en la confusión y manda a Dorion alejarse.
Luego pone en práctica su habilidad de cambio de forma. Mientras Rosa lamentaba que su carta volaba por el aire, Ki-Hoongi alcanzaba a la villana, pero en cuanto la toca, ambos son teletransportados a otro lugar. Mientras tanto, la carta volaba frente a Do-Yeon, quien finalmente nota ese sobre rosado. Al otro lado de la ciudad, que al igual que todo el país parece estar, también es castigada por la fuerte lluvia, donde Ki-Hoongi y Rosa Park aparecen sin querer. El agente no se intimida y, en el movimiento de inmovilización, logra ponerle las esposas a la sospechosa en una mano y a él mismo en la otra. De esta manera, podría controlarla mientras contacta a sus compañeros. Sin embargo, el hombre es sorprendido por la fuerza bruta surrealista que la adversaria posee cuando ella rompe las esposas sin dificultad y las devuelve a la gente de una manera bastante irrespetuosa, en mi opinión. Pero en realidad era todo lo contrario. En el siguiente cuadro descubrimos que la intención de la chica era devolverle lo que le había roto, muriéndose de vergüenza y con la cabeza baja como una niña arrepentida. Entonces, Rosa se apresura a irse, dejando a Ki-Hoongi atónito. De vuelta con Do-Yeon, recoge la carta del suelo y supone que eso era lo que la máscara negra quería darle. Y la motivación detrás de eso sigue siendo un misterio para el policía. Curioso, abre el sobre para ver el contenido, pero Ki-Hoongi aparece justo en ese momento para decirle que lo queme. Sin entender nada de lo que está pasando, Do-Yeon pregunta cómo fue el asunto con la máscara negra. Y su compañero le cuenta que el tipo es de temer a un nivel estratosférico, tanto que rompió las esposas que le habían puesto y luego se las devolvió al oficial, mostrando que ni valía la pena matarlo sin motivo. Dicho esto, Ki-Hoongi manda al ladrón de las mini explosiones que haga lo que mejor sabe hacer con esa maldita carta. Do-Yeon protesta, porque siente que necesita leer lo que hay dentro, pero su compañero está convencido de que puede ser una amenaza de muerte o una trampa, así que incendia el mensaje. En ese momento, Do-Yeon entra en un modo reflexivo y diserta mentalmente sobre todo lo que está viviendo. De hecho, considera que es muy posible que sea una amenaza de muerte, ya que cualquier villano querría verlo muerto. Al menos, esa es la tendencia. Sin embargo, tanto la primera vez como esta, la máscara negra podría haber acabado fácilmente con Do-Yeon, pero no lo hizo por alguna razón. Y es esta duda la que tanto vuelve loco a la gente, ya que parecía que el sujeto quería decirle algo. Estando en lo cierto o no sobre esto, la verdad es que la carta ya fue destruida, y la oportunidad de comunicación, por ahora, se ha convertido en cenizas. Dedicada a escribir con su mejor letra de alumna de quinto grado, Rosa Park decía en la carta que si Do-Yeon no la hubiera encontrado y salvado, estaría muerta. Después de ganar una segunda vida, todo lo que Rosa espera es poder aprovecharla al máximo, inhalando en exceso todo tipo de sustancias dudosas y relacionándose con extraños sin protección como si no hubiera un mañana. Al final de la carta, afirma ser una fan y firma su nombre al final. Ahora, lo que quedaba de la carta yacía en el suelo en pequeños pedazos de papel quemado que Do-Yeon se esforzaba por descifrar. Mientras tanto, Rosa Park se quitaba su sofocante máscara y asumía una postura convencida, imaginando que, al menos, el mensaje que escribió fue dejado en el lugar correcto. De vuelta con los agentes, todos lloraban alrededor de un Do-Yeon perplejo, y sus lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia en un llanto colectivo. Sin dudarlo, lo primero que el joven ídolo hace es anunciar al presidente del cuartel general de los agentes especiales que se retira del trabajo. Con el paso del tiempo, los medios de comunicación levantaban todo tipo de sospechas sobre el nuevo villano de moda, sugiriendo que la máscara negra había declarado la guerra a los agentes, además del miedo de la población por esa extraña pausa que Do-Yeon decidió tomarse en medio de la acción. Viendo estos noticieros alarmistas, un hombre con pendientes de aro se ejercitaba con una pesita insignificante, haciendo sentadillas mientras escuchaba el nombre Máscara Negra en la televisión. En otro apartamento, mientras ve la televisión y dobla la ropa que acaba de descolgar del tendedero, una joven le menciona a su padre que el villano de la televisión se llama Black y que es de la clase S, por lo que el hombre quiere saber quién fue el genio que se inventó un nombre tan cliché para un malvado. De hecho, el apodo Black había sido anunciado por la sede de los agentes de habilidades especiales para ese criminal que posee superfuerza y la capacidad de teletransportarse. El padre de la joven se sorprende y deja caer la ropa interior que tenía en la mano. Al parecer, la habilidad del villano lo deja atónito por alguna razón, haciéndolo sentir mal de la nada. Su esposa corre en su auxilio, sosteniéndolo en sus brazos con una fuerza monstruosa, mientras la hija observa la escena con una expresión indiferente. Sí, la señora tuvo que abandonar la sartén con los huevos aún chisporroteando para ayudar a su esposo, que de repente sufrió un ataque sin motivo aparente. En brazos de su esposa, él asegura que Black no es solo una persona cualquiera con una máscara. De hecho, afirma que esa persona ha vuelto, sea lo que eso signifique. Al mismo tiempo, como lo indica el cómic, los jóvenes se sintieron incómodos durante un momento delicado cuando una anciana se desahogaba sobre el deplorable estado del mundo. Un hombre al lado de la mujer intenta calmarla llamándola abuela, lo cual suena raro viniendo de alguien que aparentemente tiene la misma edad que ella. Otro anciano aparece de repente, alentando la destrucción, la violencia, la ignorancia, el vandalismo y la hostilidad. En medio de la calle, una joven nota la situación desde dentro de un taxi y se pregunta qué diablos está pasando,
mientras le entrega su tarjeta de crédito al conductor. Rechazando el dinero, el taxista le dice a la pasajera que simplemente baje del auto, y ella no entiende por qué. Llorando, él le explica que no tiene sentido aceptar el pago si la sociedad en su conjunto está condenada. La pasajera, por supuesto, no entiende nada, lo que la sumerge en una confusión dentro del vehículo. Probablemente compartes esta duda sobre lo que está ocurriendo para que todos actúen de esta manera. Así que vamos a retroceder 52 años para explicar el origen de esta locura. En aquel entonces, una cosa que aterrorizaba a la población era esta persona mencionada por el hombre. Incluso la policía no tenía medios satisfactorios para lidiar con esta amenaza, y esto solo sirvió para alimentar el caos social causado por esta figura. Esta persona apareció de la nada un día cualquiera, y de manera similar desapareció sin dejar rastro, dejando solo preguntas y facturas sin pagar en el bar de C. Solo aquellos que vivieron esa época pueden decir cuánto horror causó esa presencia siniestra. Hoy en día, esta persona se ha convertido en una especie de leyenda de Internet después de tanto tiempo, pero su nombre y reputación no han pasado desapercibidos para la nueva generación, ni tampoco la amenaza que representaba. Incluso los jóvenes, teóricamente alejados del sufrimiento causado por la presencia física de esa figura, creían que su regreso era inminente. El miedo a este ser era tan palpable que la gente ni siquiera tenía el valor de pronunciar su nombre, lo que nos recuerda claramente a Voldemort de Harry Potter, porque además del temor de repetir su nombre, la apariencia del vagabundo era inquietantemente similar a la del mago. Vaya coincidencia. Por un lado, es comprensible que la población crea en el regreso de este individuo, pero la realidad no podría estar más lejos de eso. De hecho, esta persona se esconde detrás de una identidad que pocos imaginarían. En medio del pánico social, un hombre viajaba en autobús, esperando la parada en la estación 000. Con su elegante y aterrador casco y su camiseta con la palabra amor impresa, llamaba la atención por razones que no eran precisamente nobles, como el olor a hígado podrido mezclado con sudor de axila. Un compañero de viaje, que no era fanático del hígado, expresó involuntariamente su desagrado, pero a nuestro antihéroe no le gustó esa reacción involuntaria y llamó al tipo para tener una charla. Primero, le ordenó que se sentara. Como la orden no fue obedecida de inmediato, el grandulón tuvo que repetir que era hora de sentarse. Por el amor de Dios, no era una orden difícil de entender. Así es, grandote, muestra algo de autoridad a este beta perdedor. Después de conseguir lo que quería, el hombre levantó la mano para darle una bofetada bien colocada en la cabeza del pasajero, cuando escuchó una conversación sobre un criminal llamado Black en otra parte del autobús. Uno de los listillos estaba hablando abiertamente sobre el criminal, diciendo que su amigo debería ver más YouTube porque su ignorancia sobre el tipo más duro de los últimos tiempos era bastante embarazosa. Además del increíble nombre, que literalmente significa negro, el villano también es conocido como Judai. Si lo piensas, en inglés sería literalmente, Judie, tú mueres, lo cual no es exactamente un buen augurio, por decirlo menos. En ese momento, los pasajeros sintieron un repentino frenazo, y el tipo que estaba haciendo esos comentarios ingeniosos intentó agarrarse como pudo, pero lo mejor que encontró fue aferrarse a la capucha del grandote. Extremadamente molesto, el gigante dejó claro que en una sociedad civilizada, debemos agarrarnos de algo más en el autobús, no de los genitales o del casco de otros pasajeros. En ese punto, la multitud se dio cuenta de que estaban frente a Judai y soltaron un grito ensordecedor. Sin vergüenza alguna, suplicaban ayuda, prometiendo comportarse como ángeles de ahora en adelante y no decir tonterías al azar. Judai, por su parte, preguntó qué sentido tenía cocinar gente sin razón alguna. Después de esta brillante reflexión, le dijo al conductor que se bajaba. Y así, al salir del autobús, quedó claro que este individuo que aterrorizó a la sociedad hace 52 años se llamaba Judai. Por otro lado, dejando a un lado los apodos de su violento pasado, su verdadero nombre es Diana, un nombre encantador. Su habilidad, ser un superhumano con un estilo extremo. Al escuchar ese maldito nombre, Black, el anciano musculoso apretó su bolsa de verduras con más fuerza de lo habitual. Según recuerda, un reportaje de televisión emitido justo ayer hablaba de este vagabundo acaparando todos los titulares. Es entonces cuando nos enteramos del peor villano que se esconde entre la multitud. Entre sus pensamientos, se preguntaba quién le había dado a Black ese nombre. Pero los villanos no viven solo de malas acciones. Todos tenemos nuestras vidas personales, y Judai no era diferente. Cuando llegó a casa y se quitó los zapatos, anunció que la abuela estaba en la casa. Y por cierto, la abuela es él, en caso de que aún no esté seguro de eso. Su nieta lo saludó con todo el amor del mundo, colmando a su abuela de afecto. Diana, a su vez, no podría haber amado más a su nieta, tanto que nunca permitiría que ninguna alma viviente o muerta de esta dimensión u otras le pusiera un dedo encima a su preciada nietecita. A los 79 años, Diana tenía un físico envidiable y la resistencia suficiente para encargarse de las tareas del hogar sin problemas. Un criminal legendario, un ícono, una estrella. Diana era la abuela paterna de Park Rosa. Sí, esa joven que apareció de la nada era Rosa, y ni siquiera te diste cuenta. Mientras lavaba los platos, Diana le dice a su nieta que algo malo sucedió ahí fuera,
razón por la cual está preocupada cuando la chica se pone los zapatos para salir. Rosa le explica que va a la escuela, pero esta abuela no es diferente de todas las demás. Antes de salir, hay que comer, punto, no hay excusas. Sin embargo, Rosa termina quejándose de este impulso, lo que resultó ser la peor decisión de su vida. Diana comienza a perder la paciencia de manera irreparable y aprovecha la oportunidad para criticar la falta de organización de su nieta, ya que la habitación de la chica parecía peor que una zona de guerra. Pero esa parte ni siquiera era lo peor. Husmeando entre el desorden de su nieta, Diana termina encontrando una máscara que ya conocemos. Es la que usa cierto alguien. Poco a poco, la musculosa abuela empieza a darse cuenta por sí misma de que este accesorio es el mismo que usa Black. Ahora, para desvelar el misterio, la verdad es que a la abuela ni siquiera le molestó. Al contrario, se alegró de que su nieta estuviera creciendo tan rápido y siguiera el camino de un astuto supervillano que causa caos allá donde va. Sin embargo, no todo es alegría, y no todo es alegría para Diana. Otro sentimiento invadió su mente en ese fatídico momento: la necesidad de ir tras su nieta. Mientras tanto, en la sede de las habilidades especiales, el presidente Choi Gilbae acariciaba con ternura a un polluelo increíblemente hermoso. Además, el presidente le preguntaba al ave cómo podía ser tan hermosa. Tal era su admiración por el animal. En otras palabras, el tipo no tenía idea de que las cosas estaban a punto de calentarse. Simultáneamente, mientras deambulaba por su escuela, Dorion intentaba no llamar la atención, pero era simplemente imposible con la gorra destartalada que había elegido para la ocasión. En los pasillos de la escuela, era ampliamente reconocido por estudiantes y personal, quienes no tenían idea de que esta figura famosa aparecería, ya que el chico casi nunca se presentaba. En una conversación con su jefe hace unos días sobre qué hacer durante las vacaciones, Choi le había recomendado que volviera a la escuela como una forma de mantenerse comprometido con su vida universitaria hasta la graduación, especialmente porque sus notas eran fantásticas. Ahora, el pobre Dorion tenía que soportar las consecuencias de esa decisión, ya que dondequiera que iba, los mosquitos y las moscas lo rodeaban con una energía increíble para difundir la noticia de que el agente especial estaba en el edificio. No solo estaba en la escuela, sino que, al desplazarnos por este enorme panel de cómic, una figura femenina se destaca al final de la escena, y esto no es una coincidencia. Después de todo, esta era Rosa Parks, el motor de esta historia, quien gana fuerza con cada evento que se desarrolla. De vuelta en la sede de los agentes especiales, donde el presidente estaba más preocupado por el aspecto del ave que por cualquier cosa seria, el pobre hombre sufre un golpe psicológico cuando el animal escapó de su mano sin la menor preocupación. Pero eso no fue todo. El pájaro huyó con determinación, como podemos ver en el panel. Es innegable. Lo que me molesta es cuando la gente actúa como el Dr. Dolittle, pensando que pueden comunicarse con los animales y formar conexiones profundas con ellos, cuando en realidad la criatura solo quiere matar a su dueño sin remordimientos. Confundido por la fuga del pájaro, Choi no solo lamentaba la pérdida. En otro sentido, digamos que Diana había aparecido ante sus ojos, expresando cuánto extrañaba al presidente después de tanto tiempo separados. A pesar de la tensión en el aire, Choi no retrocedió, respondiendo que este encuentro era tan divertido como pintar con Luxcolor. Un chiste que, por suerte, la anciana no entendió. Según ella, la corrupción todavía existía y era rampante en una sociedad capitalista tan desigual como esta. Si Choi era comunista o no, es algo que no sabremos, porque su única respuesta a esta bomba fue que Diana seguía siendo tan grande como siempre, un hecho irrefutable, al igual que lo que ella había afirmado. Sin embargo, Diana insiste en que sus palabras son insignificantes, por lo que se permite ser más directa con el oficial. Sin rodeos, dice: no voy a fingir ser Black. Choi pregunta qué demonios significa eso. Así que Diana mantiene su brutal honestidad a nivel experto y revela sin dudarlo que Black es su nieta. La revelación fue tan bombástica que la propia Rosa Parks sintió la presión desde lejos, lo que le hizo soltar su sándwich de aguas residuales, que había sido preparado con amor por el cocinero menos estéticamente consciente de toda Corea. Después del corte, Rosa todavía estaba razonablemente perpleja, pero la verdad es que había una razón mucho más concreta detrás de su confusión mental. Según los rumores en la escuela, el famoso Andorion estaba desfilando por los pasillos con toda su belleza y encanto. Y Rosina no pudo evitar unirse al alboroto social causado por este hecho. Las chicas decían que amaban al tipo, y los chicos decían que también lo amaban, pero de una manera totalmente heterosexual, claro. En ningún momento pensaron en desvestir al héroe y convertirlo en una muñeca inflable superpoderosa. No, estos chicos muy heterosexuales nunca pensarían en hacer algo tan poco heterosexual como eso. En medio de este caos, todo lo que el agente especial quería era atravesar la escuela en silencio. Aunque sabía que era tan popular como Cristiano Ronaldo, considerando que ni siquiera CR7 tiene la capacidad de volar y levitar a las personas con su fuerza sobrenatural. De cualquier manera, todo lo que Dorion quería era salir de allí lo antes posible. Pero la gente seguía acercándose a él, recordándole que los había salvado de algún accidente aleatorio de scooter o del aterrizaje forzoso de un Boeing brasileño en el centro de Sao Paulo. En medio de este lío, el superagente terminó siendo empujado y tocando accidentalmente la mano de alguien.
Dorion miró hacia arriba para ver quién era la persona afortunada, y el foco de atención cayó sobre un tipo que pensó que Dorion le había tomado la mano en un gesto de amor o, peor aún, en un acto de acoso. Confundido por la reacción extraña del hombre, Dorion trató de explicar que fue un accidente. Pero por mucho que el héroe quisiera llevar una vida normal en la que las personas resolvieran los conflictos con una breve conversación, su situación era mucho más complicada. Una multitud rodeaba al pobre tipo, haciendo de sus vacaciones un infierno, ya que todos querían un pedazo del héroe más heroico de Corea. Mientras tanto, Rosa Parks se mantenía tranquila en medio del caos. Bueno, no del todo. Quería frotarle la barriga al chico, pero después de reconsiderar sus pensamientos, decidió que sería mejor quedarse callada en lugar de añadir más al problema. Al mismo tiempo, se preguntaba si sería una buena idea despejar un camino entre la multitud, concediéndole a ella y a su héroe favorito un glorioso encuentro sin interrupciones. De repente, en medio de todas estas reflexiones, Rosa se dio cuenta de que Dorion la había mirado directamente, y esa certeza desencadenó un aura a su alrededor capaz de causar grietas intensas en los vidrios cercanos. Este era el poder del amor en su forma más primitiva, junto con un fragmento de vidrio que amenazaba con invadir el pasillo con su energía imparable. Al darse cuenta de la situación, nuestro héroe corrió hacia Rosa, dejando atrás a todos los espectadores. Mientras el vidrio explotaba salvajemente a su alrededor, el joven ya había sido lo suficientemente rápido como para salvar el día una vez más, lo cual es algo que nació para hacer, definitivamente. El fragmento de vidrio se dirigía directamente hacia el rostro de la mujer, pero se hizo añicos completamente en el suelo. Sin embargo, descubrimos en ese momento que el incidente no fue causado por Rosa Parks. Había una fuerza externa influyendo en el evento. Después de sostener a Rosina en un tierno abrazo, Dorion se dio cuenta de que la situación se había salido de control y sacó su reloj de Thundercats. Gritó su nombre al dispositivo, alertándolo de que había una emergencia y que era hora de usar sus habilidades. Mientras salvaba a las personas de los escombros causados por el extraño impacto, Dorion preguntó a la chica con gafas si podía ponerse de pie. En ese momento, Rosa pensó que estaba en una cita de Tinder y respondió que sí, mientras se acomodaba el cabello detrás de la oreja y trataba de explicar que deseaba desesperadamente el cuerpo desnudo del héroe. Sin embargo, antes de que pudiera confesarlo, Dorion evacuó gentilmente a la joven hacia las escaleras, demostrando que un trabajo bien hecho requiere medidas drásticas. Con eso hecho, ordenó a todos que salieran del edificio y recuperó el monstruoso fragmento de vidrio que había comenzado todo este lío. Al parecer, no era una arma química ni un dispositivo extremadamente complejo diseñado por un genio del mal surrealista, ni tampoco un artefacto cuidadosamente elaborado por un ser pensante. Tal vez era un objeto usado por un burro, un imbécil, un tonto que no tenía la capacidad cognitiva para desarrollar algo siquiera remotamente complicado. De hecho, parecía que este caso simplemente era el resultado de la buena y vieja fuerza bruta. Fue entonces cuando apareció Diana, exigiendo que la frase fuerza bruta se guardara en los pozos más profundos del infierno por ese héroe metrosexual. Sin duda, Diana aseguró que su próximo ataque no sería solo con sus dedos, dejándonos preguntarnos qué extremidades podrían usarse en tal enfoque. Choi apareció como si no le importara y anunció que la solución a este lío era arrestar a la nieta de esta villana. Diana, por su parte, respondió con una pregunta que haría que nuestras almas temblaran de miedo de una manera que no podría medirse por meros mortales. En otras palabras, todos estaríamos aterrorizados solo de escuchar a la abuela preguntar: ¿qué acabas de decir? El caso es que Choi no se dejó intimidar por semejante amenaza, porque sabía que él también era fuerte. Tanto es así que continuó diciendo que también deberían arrestar a Diana, como un bono. Frente a esto, Diana sonrió y comentó que el presidente era demasiado viejo para amenazas tan infantiles, lo que confundió a Choi, ya que él era el tipo de cincuentón que intentaba aprender la jerga de los jóvenes para sentirse joven nuevamente, a pesar de ser un hombre solitario que dependía de los polluelos para ser feliz. Cuando hablo de polluelos, me refiero al animal, para ser claro. Arthur, pon una foto del polluelo en pantalla, por favor. De todos modos, Diana extendió su enorme mano y le aseguró que todo estaba bien. Penetrando la pared con sus dedos como si no fuera nada, demolió todo el yeso e impresionó al polluelo de Choi, que se quedó erguido en respuesta a la situación. Choi pidió una conversación más civilizada, considerando que las cosas se estaban calentando demasiado. Pero la verdad es que Diana quería jugar duro con el presidente de los agentes especiales y no cerraba la boca. Claramente no estaba de humor para juegos hoy. Choi advirtió que los civiles se convertirían en papillas y la gigantesca mujer arrojaba una pared entera sobre ellos, a lo que Diana le recordó que era su responsabilidad detenerla. Ella no tenía nada que ver. No estaba causando sufrimiento. Todo estaba en su cabeza, sin duda. Diana se preguntó si el viejo no iba a salir corriendo y salvar el resto de su vida para seguir coqueteando con mujeres falsas en grupos de autoayuda de Facebook. Mientras tanto,
Las ventanas del edificio se rompieron y bailaban furiosamente bajo la presión. Do-ryong le pidió a una mujer que saliera antes de que las cosas empeoraran aún más, pero ella realmente quería un autógrafo antes de irse. El apuesto hombre se disculpó, pero tuvo que ser honesto sobre la gravedad de la situación. Como dirían Tinky Winky, Dipsy, La y Po, es hora de decir adiós. No de firmar autógrafos para ciudadanos despistados que se meten en problemas y luego esperan que los héroes los salven cuando podrían haber evitado el problema fácilmente. Así que, después de alejar a la mujer, Do-ryong nos miró con una expresión absolutamente seductora. Y pocos de nosotros podríamos resistir un encanto tan abrumador y cautivador de este hombre especial. Tan hermoso, tan fuerte, tan encantador, tan talentoso, tan todo y un poco más. Este es Do-ryong, el tipo más guapo y rudo de toda la historia. Volviendo al punto, el héroe reflexionó que el fragmento de vidrio no pudo soportar ni el más leve toque cuando lo sostuvo y se hizo añicos por completo. Por esa razón, concluyó que Black poseía una fuerza extremadamente extrema y que solo un ser con una fuerza extremadamente fuerte podría causar un problema tan extremo. Pero eso no fue todo. Parecía que Black sabía dónde estaba Do-ryong. Probablemente porque estaba expuesto públicamente en una escuela que de ninguna manera era un escondite. Honestamente, no era difícil de averiguar. No estoy tratando de ser listo, lo juro. Simplemente me parece realmente obvio. El tipo debería haber estado de vacaciones en las Bahamas o en Rocina, no en una escuela en Corea. Pero lo peor es que sentía que no debería haberse tomado este tiempo libre. Pobre chico. Trabaja todo el año. Y cuando llega el momento de relajarse, se siente culpable por no estar persiguiendo criminales. Y considerando que él es el que está haciendo todo en este lío, parece injusto. Loco, ¿verdad? Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y Do-ryong fue puesto a prueba una vez más sin su consentimiento. A partir de ahí, todo lo que pudo hacer fue dejarlo pasar y tomar las medidas necesarias. El caso es que no todo sale según lo planeado, y una prueba de eso es que todo un edificio fue arrojado sobre el héroe en vacaciones sin previo aviso. Observó cómo la gigantesca estructura caía como un plátano podrido y se dio cuenta de que era la sede de los agentes especiales, y no sería capaz de esquivar algo tan grande. Al mismo tiempo, reflexionó que había personas dentro que serían aplastadas como panqueques por el devastador impacto, por lo que Do-ryong intentó sostener la cosa con su poder. Incluso si no podía evitar que decenas de personas murieran en el edificio, al menos podría curar a uno o dos con su poder de curación. Y eso parecía suficiente. Sin otra opción, Do-ryong extendió la mano y se encargó del control de daños con su habilidad especial, pero una duda corroía su mente cansada. Cuando el héroe está en peligro, ¿quién estará dispuesto a salvarlo? ¿Será Chapulín Colorado? ¿Kratos? ¿La Capitana Marvel y sus amigos cuyos nombres olvidé porque me quedé dormido en el cine? ¿Jesucristo? ¿O la mejor opción de todas, Vladimir Putin montando un oso? Sí, le encantaría que fuera Vladimir Putin montando un oso, pero la realidad le jugó una mala pasada, ya que la estructura no podía ser sostenida solo por su poder. Una de las víctimas que había estado en el edificio corrigió su postura para unirse a la lucha, ajustando su postura para evitar que la muerte se convirtiera en el destino de todos. Rosa Parks, con sus ojos escarlata, tomó la iniciativa y lanzó un poderoso puñetazo al edificio, devolviéndolo de donde vino, justo en la calle por donde pasaban algunos buenos ciudadanos. Do-ryong observó la escena con incredulidad, mientras Rosa le preguntaba si el tipo estaba bien, revirtiendo la situación en la que había sido él quien le había hecho la misma pregunta a ella. Bueno, ahora el marcador estaba igualado. Lo que también estaba igualado era el déjà vu de Do-ryong después de experimentar este evento traumático. El incidente lo llevó de vuelta a un recuerdo en el que Yudai preguntaba si el bebé estaba herido o lastimado, tal como Rosa le preguntaba ahora. Pero si quieres entender qué diablos está pasando, por favor, no te apresures. Relájate y pide un refrigerio barato en Uber Eats, porque lo que estamos a punto de descubrir hará que los pelos de nuestros traseros se ericen como un puercoespín bajo ataque de un cocodrilo. Retrocediendo a un regreso particularmente retornable, aún en el capítulo 1, debemos preguntarnos cuál de nosotros nunca ha experimentado una escena similar a esta. En un ambiente familiar casual, un tipo llama a su madre como si estuviera mencionando un pequeño detalle, pero odia sonar como Goku de la Deep Web al decir esto. Le encantaría que le cambiaran el pañal. Después de todo, han pasado 3 semanas desde que este pequeño engendro, más feo que el pecado, ha acumulado tal cantidad obscena de caca en su pañal que un solo olor al interior de su recto podría clasificarse como una demostración práctica de un arma química. Su madre agarra al mal formado niño demoníaco y se ríe de su incapacidad para expresarse claramente. Ahora, la historia ha terminado. ¿Puedes decirme cuál fue la moraleja? Te daré 5 segundos para reflexionar sobre la respuesta. 5, 4,
3, 2, 1. La moraleja de la historia es comer cemento, como nos enseñó el eterno E.T. Biro. Es broma. El punto es que lidiar con habilidades especiales requiere tiempo y entrenamiento, como podemos leer en este cómic. En el caso de Rosa, era extraordinariamente torpe con sus habilidades especiales, hasta el punto de ser considerada un peligro para la sociedad, ya que sus poderes aún estaban a nivel de un bebé. Por esa razón, cuando se enfrentó a los agentes secretos esa fatídica noche, cuando Seiji notó que la estética del villano se parecía a una película de bajo presupuesto del interior de Voyage, Rosa avanzó sobre el bocazas y le agarró el brazo de una manera que fácilmente podría lanzarla a kilómetros de distancia, causando posiblemente una lesión irreparable a la mujer. Sin embargo, Rosa no estaba exenta de empatía, por lo que lamentó haber puesto en riesgo la integridad física de la agente. Por favor, abandona tu juicio sin sentido y considera la verdad real sobre Rosa Parks. La pobre chica no sabía lo que estaba haciendo. Solo quería acercarse a Dorion y pensó que era una buena idea atacar a uno de sus colegas para lograrlo. Desafortunadamente, Dorion no reaccionó bien a esta hostilidad gratuita y advirtió a la villana que estaba en serios problemas con él, pero Rosa ni siquiera respondió a la provocación. Estaba demasiado nerviosa frente a esa voz masculina retumbando en sus oídos como para siquiera entender lo que estaba diciendo. En su mente, todo lo que pasaba por la cabeza de Rosa era lo mucho más guapo que estaba el héroe frente a ella que la última vez que lo vio, especialmente con ese cabello rubio que le quedaba tan bien. Al mismo tiempo, su conciencia la obligaba a reconsiderar estos pensamientos impulsivos sobre la apariencia del galán, y Rosa agradecía a Dios que su mente no pudiera hablar en voz alta, de lo contrario habría sido arrestada en el acto, no por atacar a Seiji, sino por acosar mentalmente a otro ciudadano. De todos modos, cuando Dorion tocó el hombro de Park ese día, ella volvió a la realidad. Exteriormente, su máscara de gas ocultaba la verdadera expresión que llevaba al sentir esa mano deliciosa en su cuerpo. Interiormente, todo lo que quería era disfrutar de esa presencia angelical en la tierra como si fuera el salvador supremo de la humanidad. Desde ese momento, Rosa imaginaba en su inocente cabecita que algo iba terriblemente bien con todo esto. Pero la innegable realidad es solo una. Dorion quería desfigurar la cara de Park con puñetazos. Dicho esto, el cómic indica que el problema radica en otra parte. Así que no vayas a ningún lado, por el amor de Dios. En ese caos confuso en el que la gente corría de un lado a otro en una carrera desorientada, Rosa Parks lamentaba haber estado frente a Dorion y no poder expresar el amor y la admiración que sentía por ese hombre. Y esto carcomía su conciencia con una intensidad inimaginable, especialmente considerando que era la segunda vez que el galán la salvaba. En medio del alboroto, dos estudiantes estaban haciendo hipótesis de que todo el ruido se debía a la temporada de exámenes, mientras que su colega afirmaba haber metido todo lo que podía en su cerebro. Mientras esos nerds certificados se jactaban de su inteligencia superior, Rosa solo podía pensar en el chico y no se avergonzaba de ello. Se arrodilló en el suelo por ni siquiera poder decir gracias. De repente, los estudiantes apuntaban hacia un lugar, creyendo que un misil volaba hacia ellos, y todos corrían salvajemente por los pasillos en busca de seguridad. Aquellos que eran demasiado perezosos para correr esperaban que Dorion apareciera, aunque no sabían dónde estaba el héroe. Fue entonces cuando Rosa entró en acción, derrapando por el suelo para encontrar la posición perfecta para el rescate. Sin la menor vergüenza, la heroína se preparó para darle la vuelta a la situación con el famoso puñetazo que ya había devuelto el edificio de donde vino, solo para preguntar si Dorion estaba relajado en medio de la multitud, tranquilo como un pepino, calmado como un grillo. Impresionado, Dorion analizó el rostro de su salvadora y se preparó para preguntarle cómo esta chica había sido capaz de hacer algo así. Pero la multitud se abalanzó nuevamente para darle todo el crédito a Dorion, como siempre, gritando a los cuatro vientos que el galán había salvado el día una vez más. En medio de todo, él tomó la mano de Rosa y la llevó a un lado. En un banco dentro de la escuela, confesó que no sabía que había alguien tan rudo en la escuela y se sintió traicionado por solo descubrirlo ahora. Por otro lado, Rosa concentraba todo su cerebro en el hecho de que estaba charlando con el tipo más guapo y bien dotado, ignorando todo lo que él estaba diciendo. Dorion le preguntó si alguna vez había pensado en convertirse en agente especial, pero ella no pensaba que tuviera las cualidades adecuadas. Usando su encanto, Dorion comentó que sería una pena si Rosa no aprovechaba su talento. Muriendo de vergüenza, la señorita Rosa se quedó sin palabras. Así que Dorion comentó que la persona responsable del ataque a la escuela era Black, a pesar de que el desastre de ayer no había sido muy publicitado y pocas personas conocían al villano. Para ilustrar su punto, Dorion se inclinó más cerca de lo habitual hacia la chica y le mostró lo que quería decir. Allí estaba Black, con su máscara de gas y su túnica Sith de bajo presupuesto. «Soy yo», pensó Rosa Parks. «Sí, eres tú. De hecho, ¿quién hubiera imaginado?» Haciéndose la tonta, preguntó si se trataba de algún tipo de malvado, y el agente explicó que era un nuevo criminal especial que le había dejado una carta con el nombre Rosa Parks, indicando claramente que era alguien a quien Dorion había salvado hace un tiempo y que habría muerto si no fuera por su intervención heroica. Por esa razón, esta persona se declaró fan del galán.
Saber que Dorion había leído la carta fue suficiente para dejar a Rosa estupefacta, pero él declaró por error que Rosa Parks quería matarlo, agregando que la misma persona le había dicho que disfrutara de su breve tiempo que le quedaba en este plano. Dorion confesó que nunca había admitido algo así antes, pero la verdad era que estaba cagado de miedo. Después de todo, ¿qué pasaría si no ganaba esta batalla? ¿Y si moría? La gente inevitablemente sufriría, lo que dejaba al héroe inseguro sobre qué hacer. Rosa se mordió la lengua, sin revelar la verdad al tipo, que ella era Black y que todo este lío se debía a que le encantaría ver al galán desnudo en su casa sin visitantes adicionales. Rosa preferiría ser abierta sobre esto y ser odiada por Dorion que seguir mintiendo, pero otra parte de ella simplemente no podía soportar la idea de ser despreciada por este pedazo de hombre. En medio de esta reflexión, Dorion notó que Rosa se había lastimado la cara mientras intentaba salvarlo, lo cual se aseguró de aclarar casi devorando a la mujer sin motivo aparente. Por esa razón, se disculpó y dijo que era su culpa. Aunque Rosa no estaba de acuerdo, se quedó inusualmente callada, con una cara que parecía contener un gas, lo que llevó a Dorion a preguntar qué pasaba por su mente. Después de todo, no solo era su extraña expresión, sino también el hecho de que su nariz estaba sangrando. No obstante, ningún desafío podría romper su espíritu. Así como Rosa estaba bien después de ser atropellada por un coche, un pequeño fragmento de vidrio no iba a hacerla llorar. Por cierto, una persona que ocupaba los pensamientos de Rosa era Diana, de quien estaba segura que había causado este incidente, esa malvada abuela. Dorion le entregó a la chica un paño para limpiarse la cara y le preguntó cómo había logrado llegar al lugar correcto tan rápidamente para el rescate. Pero antes de que Rosina pudiera responder, el héroe especuló que tal vez había usado alguna habilidad como la teletransportación, lo que envió a Park a una espiral mental. Yendo más allá, Dorion señaló que Black también tenía esa habilidad, lo que llevó a Rosa a interrumpir antes de que el tipo pudiera entrar en demasiados detalles sobre esa comparación. Afirmó que era realmente rápida, tan rápida, de hecho, que su técnica fue llamada con cariño Super Rosax por lo rápida y rosada que era. Super y todo. Como Sonic, ¿sabes? Es como Sonic, en serio. La cosa es pura velocidad, toneladas de velocidad unida, demasiado rápida. Chico, ya ves. Sin embargo, ahora Dorion quería saber cómo Rosa había logrado golpear todo un edificio, pero cuando reconoció que golpear un punto específico podría facilitar el trabajo, la chica suspiró aliviada ante la falta de perspicacia del chico. Dejando eso de lado, admitió que había pasado mucho tiempo desde que tenía una conversación tan informal y honesta con otro ser humano, porque cuando llegaba a casa, lo único que hacía era perder el tiempo en Xvideos y disfrutar de los geniales vídeos de Hiroshi Manhwa en YouTube. Rosa le preguntó si el chico no tenía algún amigo o fan con quien desahogarse, y él admitió que no era genial hacer ese tipo de cosas con los fans, porque si mostraba algún temor, las personas que confiaban en sus habilidades comenzarían a ponerse ansiosas. Sin embargo, no veía a Rosa como una fan o al menos no la veía de esa manera. Vaya, el chico falló. Comentó que hablar con esta chica se sentía cómodo y placentero al mismo tiempo, como la sensación de recostarse en una almohada de 5 metros cuadrados. Ante palabras tan dulces, Rosa Parks decidió mantener en secreto que ella era la peor fan de todas. Luchando, tropezando, pero sin caer, Rosa afirmó que la próxima vez sucedería algo realmente loco, pero desafortunadamente fue interrumpida por una llamada telefónica. Le informó que era su abuela y se alejó, por lo que Dorion pensó que había ocupado demasiado de su tiempo, pero ella trató de explicarle que preferiría quedarse con él 1000 veces más, especialmente si estaba desnudo. Eso sería fantástico. El problema era que esta llamada había matado por completo el ambiente de la conversación, por lo que el chico terminó diciendo adiós, lo que la chica hizo a regañadientes. Finalmente, con todo su encanto y simpatía, Dorion despidió a Rosa con un hasta luego, elevándola a otra dimensión, donde relámpagos y truenos formaban el telón de fondo de personajes con bocas más grandes que sus cabezas para ilustrar el tamaño de su perplejidad ante eventos tan emocionalmente conmovedores en su rutina, tal como el asombro de Rosa al escuchar esa voz angelical siendo tan gentil y educada con ella. Una mujer bruta olvidada por Dios. Pero no estaba sola en este mundo. Al fondo, su abuela intentaba de todas las maneras posibles llamar su atención. Cuando la chica gritó salvajemente de sorpresa, la anciana estaba segura de que su nieta había perdido el contacto con la realidad. Rosa confirmó el punto de Diana al repetir la palabra Kia varias veces, mientras Diana seguía insistiendo en que su nieta escuchara lo que tenía que decir. Mientras tanto, Dorion se escondía bajo su manta debido al terror bizarro que sentía hacia esa abuela musculosa. Como le había admitido a un extraño, estaba tan nervioso como un tornillo ajustado al máximo. Pero pensando ahora con su cabecita vacía, había sido un gran error hacer tal revelación a una persona al azar, y esta realización sobre su desliz hizo que el tipo se volviera loco de manera irreversible, tanto que el tipo sentía que estaba perdiendo la cordura. Seamos honestos, por muy cómodo que se sintiera, soltar algo tan grande a alguien que no conocía no fue una decisión inteligente, y nadie lo sabía mejor que el propio héroe. Desconsolado, no entendía cómo había cometido semejante error de la nada, por lo que permaneció bajo su manta,
como si el calor acogedor de la manta fuera el útero de su madre, donde deseaba regresar para no tener que lidiar con el desastre federal que había causado. Con lágrimas en los ojos, asomó la cabeza fuera de la manta y se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se sentía tan profundamente conectado con alguien. Y eso era digno de agradecimiento a la querida Rosa Parks, la mujer que le había proporcionado esta gloriosa emoción a Anne Dorion. De una manera u otra, este día había resultado especial para él de una manera que nunca hubiera imaginado. Por otro lado, podemos estar seguros de que el sentimiento era mutuo para Rosina, quien abrazaba el póster de su héroe favorito con la certeza de que él había derramado una emoción profunda en su oído, de forma gratuita, sin pedir nada a cambio, solo el calor del momento, dejando fluir sus emociones de una manera bellamente espontánea. Y ella había estado allí para escuchar cosas que Dorion nunca le había dicho a nadie más. Después de todo, no fue cualquier evento el que ocurrió antes de este diálogo memorable. Anne Dorion, el héroe más grande del país, casi fue asesinado ante los ojos de la sociedad, y Rosina estaba allí para impedir que la gente llorara en la ducha al saber que el rubio había quedado hecho puré. Este incidente debería haber dado lugar a una conversación despreocupada y emotiva tras el hecho de que el sujeto casi había pateado el balde. Pero la verdad es que figuras públicas como Dorion, que son agentes especiales, no pueden permitirse el lujo de tener experiencias comunes en sociedad. Revelar una debilidad ante un civil puede significar que, con el tiempo, esa noticia se propague y caiga en oídos equivocados, dándole a algún enemigo la oportunidad de usar esa deficiencia en contra del agente de la ley. Por esa razón, desesperadamente, Dorion no puede contener su angustia. Pero al calmarse durante un breve instante, recuerda a la simpática Rosa Parks y se imagina que debería agradecerle a la altura de su gesto. Sin embargo, no es solo ese pensamiento lo que consume el alma de nuestro héroe en este momento. De repente, al recordar sus responsabilidades, se da cuenta de que usó su habilidad especial sin permiso. Pero, aún así, el jefe no lo ha llamado para rendir cuentas por el desliz. En otras palabras, es posible que algo le haya sucedido al señor Choi Gilbae. Hablando del pobre Choi, él y su pequeño amigo están teniendo serias dificultades para mantenerse erguidos ante las adversidades. La impetuosa Diana, con su fuerza inigualable, había sometido al presidente del cuartel general de los agentes especiales. El teléfono del hombre suena sobre su escritorio, pero el anciano evita contestarlo porque piensa que es otra llamada de cobradores, ya que una vez más no pagó la factura de su plan pospago. De repente, su gallo Pipi salta sobre su hombro para recordarle sobre esa maldita medicina. Sí, eso mismo. El gallo habló, eso está sucediendo. No solo habló, sino que, al ver el despiste de su dueño, la pequeña ave le gritó al oído sobre esa tal medicación. Regresando al planeta Tierra, Choi revisa su teléfono y se da cuenta de que es la alarma que le recuerda que debe tomar su medicamento para la presión arterial. Hecho esto, el señor le agradece a su gallo, Pipipi, por la gran ayuda. Un empleado le pregunta al jefe si tuvo una buena noche de sueño, considerando que tiene las costillas rotas, y le pide que se baje para que puedan encargarse de toda la limpieza. Sin embargo, Choi no quiere incomodar a nadie usando otra oficina. Además, con el agujero causado por el derrumbe, finalmente tiene el balcón en su oficina que siempre quiso. No obstante, el diligente empleado Sanabok explica que la presencia del jefe puede entorpecer la limpieza, ya que, aunque él sea el jefe del equipo de habilidades especiales para la recuperación de daños y su habilidad sea literalmente restaurar cualquier cosa material a su estado original, no puede hacer milagros y necesita que todo esté en orden para ejercer su función sin contratiempos. Aprovechando la conversación sobre el ataque a la sede, Sanabok pregunta por qué el jefe no atrapó a Black, ya que estuvo tan cerca del criminal. Pensando en eso, Choi recuerda que, hace unos momentos, su reloj había sonado para indicarle que Dorion estaba usando sus poderes, pero su preocupación más inmediata fue Diana, quien, sin pelos en la lengua, le había exigido toda su atención para declararse como la verdadera Black. Choi recordó que el rostro de Diana mientras pronunciaba esas palabras, aunque estaban en plena batalla, a pesar de parecerse a la cara que pone Gabriel Jesús cuando juega al fútbol, era realmente hermoso. Con este recuerdo en mente, el señor lamenta no haber logrado matar a Black. Y finalmente descubrimos que la habilidad secreta de Choi Gilbae es en realidad quitar vidas. Dicho esto, podemos asumir que efectivamente el tipo fracasó miserablemente. Por si no lo habías notado, mientras se perdía en sus divagaciones, el hombre estaba acariciando frenéticamente una plantita. Sin embargo, al darse cuenta de que necesitaba guantes para hacerlo correctamente, el anciano sufre un amargo lamento al percatarse de que había arruinado a la pobre planta por tocarla sin el método adecuado. Choi le pide a Sanabok que solucione la situación, pero, como ya había dicho, él es restaurador de cosas, no Jesucristo. En otras palabras, aquello que ha perdido la vida ya está perdido. Finito. Se ha ido a un lugar mejor sin posibilidad de volver. Por cierto, el empleado pregunta cuántas personas ha matado el jefe, enseñando que el ciclo de la vida es cruel e imponente. A pesar de todo, el experimentado oficial es plenamente consciente de eso, pero no puede evitar sufrir por su querida planta. De hecho, Choi se asegura de mencionar ese hecho a Pipipiu, quien, aunque parece tener algo de empatía por el sujeto,
responde con una mirada algo desconfiada hacia su jefe. Finalmente, la señorita Kim, que forma parte del equipo de restauración y posee la habilidad de mujer de cemento, pregunta si Choi ya llamó a Do-ryong, lo que hace que el jefe recuerde que debe actuar de inmediato. Se pone sus guantes y entra en un estado de meditación vegetativa. Al fin y al cabo, Choi conoce muy bien a Do-ryong y se imagina que el bendito está en apuros por haber usado su poder. Especialmente considerando que el joven siempre lleva al país entero sobre sus hombros, lo que podría provocarle una hernia discal gravísima. Kim interrumpe la meditación del hombre y le pide que llame de una vez al pobre muchacho. Entonces, Choi se da cuenta de que se había ido demasiado lejos en su viaje mental y necesita regresar a sus funciones lo antes posible. Sin demora, los periódicos de Corea mostraban en sus titulares televisivos el nombre de Do-ryong como el salvador de la patria una vez más, acompañados de un mensaje motivacional básico para incentivar el exceso de trabajo entre los espectadores. Según una redacción, Do-ryong había dicho que la clave de su éxito en esta misión extraordinaria fue trabajar duro incluso estando de vacaciones. En las redes sociales, el hombre era exaltado como siempre por su eficiencia ejemplar y dedicación patriótica a los ciudadanos de su nación. Siempre ha sido un consenso entre todos los civiles que agentes especiales como Do-ryong son extremadamente necesarios para la seguridad de todos, y la mentalidad general es que este hombre es una figura imprescindible para la sociedad coreana. No solo el agente era hegemónico y no dejaba margen para que se cuestionara su trabajo, sino que el amor generado por esa adulación hacía que Do-ryong tuviera una popularidad sin igual en los medios, siendo siempre el tema más comentado entre la población. En una de esas interminables publicaciones sobre el héroe de la patria, Seiji miraba la pantalla y ponía los ojos en blanco con incredulidad. Como sabemos, esta señorita es una típica heroína de apariencia encantadora y extremadamente talentosa. Si fuera un hotel, ciertamente sería de 5 estrellas. Si fuera un coche, sería un Ferrari. Si fuera un videojuego, sería Red Dead Redemption 2. Si fuera un político, sería el Joker derechista. Pero no solo eso. Además de ser increíblemente hábil, Seiji es la compañera de trabajo de Do-ryong. Lo que muchos no saben es que la señorita odia a ese tipo, y no es para menos que ella hizo clic en el botón de dedo medio para la publicación que celebraba una vez más como él salvó el día. Momentos después de ese arranque de furia, el propio Do-ryong le preguntó qué estaba pasando por la cabeza de la payasa, porque parecía que la bromista del momento estaba más allá de Bagdad. Entonces, Seiji comenta que vio un vídeo del tipo con 40 millones de visitas, y ni siquiera era su canal. En fin, le gustaría saber quién es la persona que lo está grabando tan de cerca en plena acción. Pero Do-ryong oculta a Rosa Parks a toda costa. Seiji insiste en saber la respuesta, pero el hombre se mantiene firme como una estatua y espera que la discusión pase mientras el sudor cae de su rostro como loco. Para su suerte, la chica recibe una llamada en su reloj y se despide del desdichado, dejándolo aliviado mientras continúa su camino tarareando Bad Romance de Lady Gaga. Reflexionando sobre lo ocurrido, Do-ryong se da cuenta de que este incidente fue un parteaguas. De repente, llega a la conclusión de que Corea no estaría en problemas si él muriera, porque hay alguien capaz de reemplazarlo como el héroe absoluto de Corea. Esta percepción hizo que el hombre se sintiera mejor. Pero aún así, lo invadía la necesidad de ponerse en contacto con Rosina Parks y hacerle una pregunta incómoda la próxima vez que se encontraran. Una vez más, Do-ryong estaba dispuesto a luchar con su vida en juego, solo que no sabía contra quién. Al caer la noche, y hablando de peleas, Black estaba siendo perseguida por un helicóptero de la policía, y los oficiales le exigían que dejara sus armas, si es que estaba armada, aunque no era necesario si no lo estaba. Digamos que, teniendo en cuenta la preocupación de Do-ryong, es un hecho que debe luchar contra Park Rosa. Días antes de esa revelación impactante, somos lanzados abruptamente a una aburrida sala de clases, donde los estudiantes muestran globos de pensamiento que denotan agotamiento, impaciencia y una leve desesperación por morir. Entre todos esos vagos que se hacen llamar estudiantes, uno se destaca entre la multitud. Harto de todo, el joven Kim Bu-sik tenía solo 18 años. Pero su odio por la humanidad y por el mundo en su conjunto le daba la apariencia de un ayudante de albañil de 36 años que fuma cigarrillos sin manos, ya que siempre está ocupado empujando carretillas llenas de sacos de cemento. Un compañero se acerca a su oído y tiene la audacia de comentarle que apesta más que un pedo después de la 4ª porción de pizza mexicana. Esta noticia desagradable hace que Bu-sik reflexione fríamente que sería muy bueno tener una habilidad especial para destruir todo lo que se interpusiera en su camino. Fue entonces cuando su ira despertó algo que nunca habría imaginado en su patética vida. El portaminas que sostenía se convirtió en cenizas, al igual que su percepción de la vida en sociedad. Pero eso no es todo. Irónicamente, un pedo que soltó el hombre hizo que despertara sus poderes y, tal como la flatulencia lo indicaba, esta habilidad especial pasaría a ser conocida como corrosión. Teniendo en cuenta que ese momento vergonzoso ocurrió hace un mes. Desde entonces, Kim Bu-sik dejó la escuela para seguir el camino de la maldad y decidió que hoy sería un excelente día para su debut como villano. Siempre seguido por su horrible olor a pedo, piensa que destruir un poste de luz para arruinar el suministro eléctrico del vecindario es una gran idea, lo que nos hace darnos cuenta de que, además de apestoso, el tipo es un genio. Pero no quería detenerse ahí.
Además de ese acto de sabotaje y vandalismo, su próximo paso sería robar una tienda de abarrotes. Simplemente, la mente más maligna del mundo del crimen. Un hombre intenta reprender esa actitud negativa del joven amenazando con llamar a la policía especial. Pero Busick, arrogante como siempre, no le presta atención a nada y quiere que lo hagan. De hecho, arroja el poste sobre el pobre hombre que lo había amenazado, dejando claro que hoy era el día en que iba a perder el control y sumergirse por completo en el mundo de la perversión. Hasta ahora, todo iba perfectamente para el villano, excepto por un detalle. Sin previo aviso, alguien impide que el señor inocente muera al sostener el poste mientras caía. Era Black en persona, con su bebida de limón sin azúcar y con un 7% de jugo de fruta de verdad. Así es. Después de toda esa conversación inesperada con Dory Young, Rosina Park había quedado tan impactada que su mente se convirtió en el significado más puro de impacto. Definitivamente, eso complicó su relación con el mundo y con el propio Dory Young, ya que concluyó que el joven estaba pasando por momentos difíciles por su culpa, por lo que decidió cambiar de bando y salvar a las personas como Black, demostrando que, en realidad, la villana que todos temían no era una amenaza en absoluto. Por eso, podemos deducir que Busick se equivocó otra vez. Hoy no era su día, como él pensaba, era el día de Black, quien debutaría como heroína. Black pregunta al hombre agredido si está bien, a lo que él responde que sí. En cuanto al villano, la heroína no muestra tanta paciencia y promete mostrarle el martillo de la justicia manifestado en sus propios puños. O mejor dicho, en el poste caído, ya que lo manejaba como si fuera una espada, lo que alarmó nuevamente al hombre. Mientras Rosina le pedía disculpas al señor, Busick aprovechó la distracción para escapar rápidamente, pero Black no se rinde fácilmente e impide la fuga del delincuente, casi golpeándolo con el poste. El problema es que al intentar hacerlo, el poste causó una sobrecarga que cortó la electricidad en todo el vecindario. En medio de ese caos, Busick logró escapar, o eso pensaba, porque Black seguía persiguiéndolo con su velocidad increíble, además de su capacidad de teletransportarse. Alzando su puño derecho, Rosa afirma que este será el fin del villano y le asesta un golpe en la cabeza, dejándolo inconsciente al instante. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, Black fue malinterpretada por un transeúnte que cruzaba la calle en ese momento y había visto la peor parte posible del incidente. En otras palabras, tanto él como otros peatones acusaron a Black de haber matado a un inocente, mientras ella intentaba en vano convencerlos de que el chico solo estaba descansando un poco después de tanto correr. A pesar de sus explicaciones, los civiles no confiaban en ella, ya que su imagen con una máscara de gas la hacía parecer una criminal despiadada. Sin demora, la policía especial fue llamada para encargarse del caso. Y aquí volvemos al momento en que el helicóptero avista a la supuesta sospechosa. Los agentes le ordenan al criminal que no se mueva, a menos que quiera recibir un disparo en la cara. Black intenta explicar que ella no es la delincuente en esta situación, pero para entonces el chico había desaparecido, por lo que Rosa ya no tenía a quien señalar como culpable. Lejos de allí, Busick jadeaba como un anciano después de haber corrido por su vida, dándose cuenta de que le vendría bien hacer algo de ejercicio para no volver a pasar por una experiencia tan agotadora. Con la vergüenza que le hizo pasar, el villano asegura que va a destruir a la maldita Black, pero eso no era todo. Humillado por no haber recibido la atención que tanto deseaba en el día que había planeado su gran espectáculo, el criminal decide regresar y aclarar las cosas. Sin embargo, Dory Young aparece en escena después de haber escuchado todo el monólogo del villano, lo que significa que ahora sabe exactamente lo que ha sucedido. Curiosamente, en lugar de asustarse ante el héroe más rudo de todos, Busick sintió que finalmente era un verdadero villano al haber atraído la atención de un agente tan importante. Digamos que esa emoción absurda se mantuvo hasta el momento en que fue llevado tras las rejas. Después de enviarlo a prisión, Dory Young quiere saber por qué Black persiguió a un delincuente y admite que tiene muchas preguntas que hacerle. Para impedir que escape, el héroe agarra a Rosa por el brazo, asegurando que sus preguntas serán respondidas. Alrededor, los compañeros de Dory Young ven que ha atrapado al villano, pero la realidad estaba a punto de revelarse. Como no puede revelar su verdadera identidad bajo ninguna circunstancia, la supuesta criminal agarra al agente y se teletransporta con él. Al darse cuenta de que ambos habían desaparecido, Seiji se pregunta si está perdiendo la cabeza. Ya en su nuevo destino, Dory Young le advierte que teletransportarlo no servirá de nada, ya que su reloj tiene un dispositivo de rastreo. Dicho esto, Rosa le quita el reloj al genio y lo lanza lo más lejos posible. Ante los hechos, el hombre se pregunta si el objetivo final de Black, después de todo este drama, era matarlo. Sin embargo, la villana niega con la cabeza. La chica intenta comunicarse con él lo mejor que puede sin usar su voz, ya que cree que él podría reconocerla si hablara. Por lo tanto, saca su teléfono y, con una aplicación llamada Pepego, Rosa intenta decirle al joven que ella no es una mala persona. Frente a esa revelación, sin cuestionar por un segundo la veracidad de esa información, Dory Young actúa de una manera extrañamente empática, incluso más de lo habitual, ya que simplemente toma el rostro de la chica, o mejor dicho, su máscara de gas, lo que deja a Rosina Park sin palabras. Para empeorar la situación,
dos agentes de la policía especial llegan a la escena y presencian ese espectáculo sin sentido. Pero al parecer, no vieron exactamente lo que estaba ocurriendo, ya que de inmediato señalan a la pobre Black sin pensarlo dos veces. Según la joven que acaba de llegar, la pareja había estado buscándolos por toda la ciudad, lo que me resulta muy difícil de creer a menos que la habilidad de esa desgraciada sea la omnipresencia. Seamos racionales aquí. En fin, independientemente de todo, estoy empezando a pensar que sé quiénes son estos dos problemáticos que acaban de aparecer. Aparentemente, son los gemelos que aún no habían aparecido en la serie. Y de hecho lo eran. Descubrimos esto a medida que la historia llega a su conclusión. Black piensa que los dos son demasiado jóvenes para ser parte de una fuerza policial, lo cual tiene sentido, pero la verdad es que nada tiene sentido en esta historia, por lo que deberá adaptarse a la locura como lo estamos haciendo todos. Así que la primera respuesta de la joven es salir corriendo sin pensarlo dos veces. Entonces, la gemela la persigue, dejando rastros de fuego a su paso, mientras su hermano apaga todo con su agua. Cansado de jugar este papel, el joven Kang Mon-gryong, de 16 años, no tiene otra opción que mantener el ritmo de su persecución. Saliendo disparada entre la multitud, Black se las ingenia para no ser atrapada, con Kang Chun-yan pisándole los talones. Al echar un vistazo a la chica, Rosina nota que ese rostro es bastante atractivo, pero hoy no es día para admirar la belleza de su perseguidora. El hecho es que la chica se asustó tanto con la presencia de los gemelos que olvidó que simplemente podía desaparecer con un teletransporte. Por lo tanto, sufre con las llamas provocadas por la adolescente, mientras su hermano apaga todo el caos. ¡Qué dúo tan explosivo! Sí, estos son los hermanos Kang, Chun-yan y Mon-gryong. Desde que nacieron, los chicos siempre estuvieron más unidos que nunca, como si fueran gemelos siameses, aunque separados. Uno de sus padres pensaba que esto podría deberse a que Chun-yan y Mon-gryong son nombres de pareja, y eso hizo que los recién nacidos se soltaran de inmediato. Habiendo crecido a un ritmo alarmante, cuando aún estaban en el jardín de infantes, la chica manifestó su poder de fuego, mientras que el chico descubrió su habilidad acuática, todo al mismo tiempo. Lamentablemente, ninguno de los dos pudo controlar sus habilidades en la escuela primaria. Cierto día, en una clase cualquiera, la maestra les pidió a los alumnos que abrieran sus cuadernos en la página 21. En ese momento, una pobre niña se encontró con una escena inusual en el aula, donde Mon-gryong parecía haber mojado sus pantalones por completo. Entonces, la niña gritó por la profesora, y todos se giraron automáticamente para ver esa escena grotesca. Sin rodeos, la niña acusó al pobre chico de haber hecho pis en sus pantalones, por lo que la clase entera se convirtió en un circo, donde Mon-gryong ciertamente era el payaso. Ante la situación, sorprendentemente, el chico que se convirtió en víctima de ese bullying absurdo no perdió la calma. Muy al contrario, aceptó que se había hecho pis y listo, lidien con eso. En otra ocasión, viendo que el pobre chico estaba aislado de los demás compañeros, un grupo de amigos lo invitó a jugar con pistolas de agua, y esa invitación inesperada hizo que los ojos del joven solitario brillaran de alegría. Pero la emoción que le trajo eso despertó otra dosis incontrolada de su poder de agua, lo que empapó a los pobres chicos. Sin darse cuenta de la tragedia que estaba causando, el pequeño corría y saltaba por el patio como un niño en el paraíso. Y debido a esa falta de control sobre su poder, Kang Mon-gryong comenzó a vivir extremadamente solo. En cuanto a la otra mitad que nació del mismo vientre que la manguera humana, tenemos a Chun-yan. Cuando un niño nuevo fue asignado a sentarse junto a la chica, él sentía un calor tan abrumador que apenas podía soportarlo. Iba a burlarse del abrigo de la chica, pero la clase estaba tan sofocada que casi todos querían despojarse de su ropa ante el calor que emanaba de Chun-yan. Sin entender lo que estaba pasando, Chun-yan preguntó inocentemente qué estaba ocurriendo, hasta que, sin querer, lanzó una llamarada que fue la gota que colmó el vaso, o mejor dicho, que colmó de fuego, lo que llevó a la niña a ser transferida de inmediato a otra escuela. Después de ese evento, Chun-yan también comenzó a aislarse de los demás niños debido a sus características poco convencionales. Años después, cuando ella y su hermano ingresaron a la misma escuela secundaria, sus padres hicieron un llamamiento para que se cuidaran mutuamente. Sin embargo, como era de esperar, pronto los gemelos comenzaron a causar estragos en la escuela como una pareja infernal. El chico ayudaba a sus compañeros a hacer llover para que pudieran faltar a clase en el gimnasio al aire libre, mientras que la chica seguía aumentando la temperatura en cualquier lugar donde estuviera, volviendo locos a sus compañeros con ese infierno que creaba. Debido a estas constantes travesuras, que parecían sacadas de una película de la tarde, sus padres estaban emocionalmente agotados, sin saber cómo lidiar con tanto caos descontrolado. Esto llevó a una medida extrema: enviar a ambos bajo la tutela de la policía especial, que sería el lugar ideal para adolescentes con superhabilidades que no sabían controlar sus dones, además de brindarles la promesa de un futuro brillante. Teniendo en cuenta que los gemelos alcanzaron la edad mínima para unirse a la fuerza policial, Mon-gryong y Chun-yan comenzaron a formar parte del equipo de reclutas, y hoy están más que integrados en la agencia. Hoy, la misión de la pareja es evitar que Black escape, pero Chun-yan se enfurece al darse cuenta de que la desgraciada ha desaparecido sin dejar rastro.
Entonces, exhala su característica llamarada como si fuera un dragón enfadado. Jura que atrapará a esa delincuente la próxima vez, pero a pesar de sus promesas y del fuego que deja bajo el edificio donde Dory Young estaba, la verdad es que, una vez más, Black había logrado escapar. Al día siguiente, Rosa Parks reflexionaba tristemente sobre el caos de la noche anterior en la universidad. Sin embargo, a pesar de todo, había recibido una caricia en el rostro de ese guapo, así que no todo había sido un fracaso total. En medio de ese dulce recuerdo, Rosina dejó caer su portaminas, y cuando fue a recogerlo, escuchó que alguien decía que Dory Young había venido a la escuela hoy para proteger a todos de Black. Aterrada, Rosa se preguntaba si, por casualidad, el agente había descubierto que ella era Black. Solo la duda sobre ese asunto ya la hacía querer esconderse en cualquier rincón, como debajo de la mesa donde estaba sentada. Notando el momento de angustia de la joven, un compañero se imagina que Park está tratando de esconderse, pero concluye que ese no parece ser un buen lugar para hacerlo. En fin, eso fue lo mejor que pudo encontrar en ese momento, por lo que debe hacerse responsable de sus acciones. Al notar a un hombre de piernas torneadas que se acercaba, la joven se pregunta qué podría decirle, y concluye que sería una buena idea devolverle el pañuelo lleno de mocos que él le había prestado. Con esto en mente, antes de que pudiera prepararse adecuadamente para la conversación, el hombre la sorprendió y ella se golpeó la cabeza contra el banco. Avergonzada y en pánico, la chica se apresura a devolver el pañuelo lleno de mocos al hombre. Pero en realidad no era Dory Young, sino un desconocido cualquiera que simplemente pasaba por allí, un chico guapo con orejas de ángel que dejó a todos boquiabiertos al verlo interactuar con Rosa Parks. Al recibir aquel trapo lleno de mocos, el joven promete que lo usará muy bien en sus grotescas aventuras de diversión solitaria, las que él llama jornadas de autoplacer. Ante esto, Rosina se petrifica, casi despertando una nueva habilidad por el susto. Al darse cuenta de lo que acaba de hacer, intenta recuperar el pañuelo, pero el chico está lleno de bromas y no tiene intención de devolvérselo. Según los chismosos de alrededor, este joven se llama Nam Woo-seo. El revuelo mental causado por tanta belleza era tal que la gente empezaba a cambiar de idioma de repente. En fin, el tipo se sienta junto a Rosina para asistir a una presentación. A medida que se van llamando los nombres, Rosa no se rinde y vuelve a pedirle al desgraciado que le devuelva su maldito pañuelo. Pero con los chismosos sentados detrás de ella, la chica se encontraba en una verdadera zona de guerra emocional y no podía comunicarse con el chico como le gustaría. Para empeorar las cosas, el joven guarda el trapo en su bolsillo y finge que la conversación no es con él, dejando a la chica completamente enojada. Ante esto, ella suplica por el amor de Dios que le devuelva el pañuelo de una vez. Woo-seop, haciéndose el desentendido, dice que no sabía de qué estaba hablando, pero le pide a la joven que espere un momento antes de devolverle el tan ansiado pañuelo. Dicho esto, anota su número de teléfono en la mano de Park, dejándola atónita. Según el arrogante, tener su número es el mayor honor que un ser humano puede recibir en la Tierra como miembro de la sociedad. Entonces, la voz en el altavoz pregunta si Rosa Parks sigue presente. Mientras tanto, en la agencia especial, Han Seon explica a sus compañeros que el teletransporte de Black puede llevar a cualquiera consigo si el delincuente toca a la persona en el acto, y que la patrulla debe capturar al criminal de inmediato si lo encuentran. La pareja que escuchaba esas instrucciones estaba aterrorizada al asimilar esas duras palabras, pero ocultaban su miedo. En medio de esto, Dory Young, que estaba cerca, nota un movimiento extraño en los arbustos detrás de él. Al girarse con toda su atención, se queda perplejo al no ver nada. Han Seon, quien seguía explicando la estrategia a sus colegas, nota que Dory Young parece estar perdiendo el rumbo, por lo que le pregunta qué está haciendo metiendo la mano en el basurero. Presupone que el rubio está agotado por tanto trabajo, por lo que ya no está funcionando bien de la cabeza, mientras que Dory Young explica que está seguro de que escuchó a alguien allí, y no son las voces en su cabeza esta vez. Sin saber cómo lidiar con eso, Seon se despide y le pide al hombre que no le dé demasiada importancia. Así, el propio Dory Young empieza a considerar que está perdiendo la cordura por el cansancio, pero pronto descarta esa idea cuando descubre que sus sospechas no eran infundadas. De hecho, había alguien escondido allí. Sin embargo, para sorpresa del héroe, no era nadie peligroso. Muy al contrario, era la inocente Rosa Parks, quien claramente no es sospechosa de haber causado todos los líos posibles e imaginables en la trama. Al levantar a la joven del arbusto, el hombre pregunta qué está pasando, y ella le explica que estaba escondiéndose de la patrulla. Él quiere saber de qué está hablando, pero la joven cambia de tema mencionando que perdió el pañuelo que él le había prestado. Por su parte, Dory Young minimiza el hecho, diciendo que no era nada importante, por lo que no debería preocuparse por eso. Al escuchar esas palabras, Rosa es invadida por el recuerdo de Woo-seop pidiéndole que lo llamara más tarde por WhatsApp,
lo cual no era exactamente lo que ella quería. Su deseo más carnal era entregarle el maldito pañuelo al oficial rubio. Pero para su sorpresa, no era solo Woo Seop quien quería hablar en privado con la joven, ya que Do-ryong también expresa el mismo deseo al pedirle su número de teléfono en persona. Ante esto, la joven celebra internamente como si fuera el evento más importante de su vida, mientras saca su teléfono del bolsillo sin pensarlo dos veces para finalmente lograr este avance tan significativo en su atormentada vida amorosa. Sin embargo, al entregarle el teléfono, Rosa accidentalmente muestra el número de Woo Seop escrito en su mano, por lo que rápidamente la retira y se pregunta qué diablos podría decir si le preguntan sobre eso. Sin embargo, por pura suerte, Do-ryong no entra en ese tema, y aún se muestra contento de tener la oportunidad de volver a ver a su nueva amiga. De hecho, aprovechando la oportunidad, le gustaría agradecerle, porque ayer luchó contra Black y no sintió el miedo que solía sentir antes. El punto negativo fue que intentó quitarle la máscara de gas al criminal, pero no lo logró. Al escuchar esas reveladoras palabras, la señorita Rosa Park esconde su rostro bajo su capucha con todas sus fuerzas, asimilando con tristeza que ese gesto de Do-ryong no era una caricia cariñosa, sino el intento del agente de revelar la identidad del criminal más buscado de las últimas semanas. De repente, Han Seon se acerca a Do-ryong y le pregunta quién es esa chica con la que está compartiendo su presencia. Pero antes de que Junki pudiera obtener una respuesta, Do-ryong se sorprende al ver que Rosina ha desaparecido, por lo que empieza a pensar que realmente está perdiendo la cabeza. Seon se asegura de comentar exactamente eso, sugiriendo que el tipo debería ver a un médico. Sin embargo, el rubio insiste en que no está loco, tal como lo haría cualquier loco. Al final, a veces Rosa solo es tímida, piensa Do-ryong para sí mismo. Pero otro pensamiento atormentaba su alma en ese fatídico momento. Al contrario de lo que pensaba Rosina, él sí había visto el número escrito en su mano y, como si eso no fuera suficiente, el tipo tiene una memoria prodigiosa, por lo que sigue repasando los números en su mente. Mientras tanto, Diana discutía severamente con su hija al descubrir que ella había estado ocultando su identidad. La hija argumenta que no tenía intenciones maliciosas con esa actitud, pero la vieja solo quería pelear con su hija, ya que esa es la única forma de comunicación que Diana conoce y respeta. Según la anciana, su hija ha causado mucho dolor a la familia, mientras que Rosa llega rápidamente y le avisa a su abuela que se irá a dormir temprano esa noche. Enloquecida, Diana va a la habitación de su nieta para hablarle de algo, pero al descubrir que Rosa le había mentido y se había escapado, la abuela casi derrumba la pared con su poderosa mano derecha. Hablando de Rosina, ella se había disfrazado de Black para merodear por las calles y continuar su misión de redimirse ante los ojos del público, y principalmente, demostrarle a Do-ryong que esta villana no es tan villana ni tan malvada como él cree. El problema es que la pobre chica no tiene mucha suerte. Todo lo que hace genera el efecto contrario de lo que ella espera, como si estuviera atrapada en una telaraña. Particularmente, encontré esa metáfora bastante mala, pero dado que a Rosina parece haberle gustado, la usaremos de todos modos, ya que es ella quien decide cómo avanza la narrativa, no yo.